Buenas tardes. Vamos primero a agradecer la invitación. Lo que queremos aquí compartir con ustedes es un poco hacia dónde va la transformación de los modelos de negocios y qué es la función que tenemos a desarrollar aquí. No tenemos el... acá está. Perdón. Ya está prendido, ¿eh? Okay. Entonces, algunos slides de la presentación los vamos a pasar, como no son muy relevantes, no nos vamos a detener mucho, otros vamos a hacer un poquito más de hincapié en lo que estamos mostrando en la presentación. Entonces, aquí me presento un poco de la empresa. La empresa es una empresa familiar, donde somos 3 hermanos los que estamos integrando la empresa y ya tenemos 35 años trabajando y sorprendentemente trabajamos extraordinariamente bien. Entonces, es un caso de éxito, digamos, en cuanto a la relación familiar. La empresa está funcionando muy bien y esperemos que así siga. Vamos a ver ahora uno de los temas cuando sale lo de Trump. Uno de los grandes conflictos que se presenta en México es que nos damos cuenta que dependemos, nuestro motor económico es el traer empresas extranjeras que den empleo en México. Y aquí lo que tenemos nosotros que promover también es cómo transformamos a la pequeña y mediana empresa para crear riqueza en el país. Y ese es uno de los retos que creo que tenemos que enfocarnos muy fuerte. Y en este cuadrito es un cuadro que maneja Henry Shedrook de Berkeley, de la pequeña y mediana empresa en los Estados Unidos, donde manejan una matriz y en el lado izquierdo están las empresas en el eje vertical que no utilizan mucho de tecnología o de investigación y desarrollo, hablemos como investigación y desarrollo, y por otro lado en el eje horizontal, si el mercado en el que están es pequeño o es grande. Entonces encontramos que en el cuadrante inferior izquierdo es donde está la mayor parte de las empresas. Y yo le puse ahí de estancado, Steelmate es empresa estancada, donde no hay ventajas, casi todas compiten por el mismo mercado y generalmente se traduce en una competencia de precios con márgenes bajos y la industria empieza a sufrir. Y ahí está un grueso de nuestra pequeña y mediana empresa. Y por otro lado, algunas que están en nichos más exitosas sin tanta tecnología. Y ahí el reto que decimos nosotros es, bueno, pues ese es donde está la mayor parte de las empresas y las otras están en la parte de arriba, en lo que se llama negocios grandes y trabajan para esos negocios como proveedores, en muchos de los casos cautivos. La presentación se las voy a compartir, por ahí la van a tener atrás y la pueden tener completita, para que no tengan que estar tomando notas de los slides. Entonces, las empresas grandes normalmente terminan siendo proveedores con productos que nuevamente no están muy diferenciados y terminamos entonces con precios bajos, con márgenes muy bajos y es una situación que ahí podríamos resumir que está un grueso de las empresas mexicanas. Y aquí la pregunta es, ¿qué tenemos que hacer para transformar eso? Pues lo que tenemos que hacer es, primero, las empresas que están en el cuadrante inferior izquierdo, de que llamamos que están estancadas, pues que tengan acceso a más tecnología, a más investigación y desarrollo. Y muchos de ustedes dirán, bueno, pues que en una empresa pequeña o mediana no tenemos muchos recursos de cómo absorber esas tecnologías. Y aquí el consejo muy claro es, abramos la empresa. No tratemos de hacer todo dentro, porque tenemos pocos recursos para poder hacerlo. Entonces, abre la empresa y el tener una empresa abierta es buscar lo que llamamos nosotros intermediarios de la innovación. Veo evento tras evento de innovación, invitan a los presidentes de muchas compañías muy exitosas, pero nunca traen a estas compañías que se dedican a ser intermediarios de la innovación. Es fundamental en México que si yo tengo, y hay que entender muy bien de dónde nacen estas grandes corporaciones, pues nacen de una idea, de una necesidad que no está siendo atendida o que se puede hacer de una manera mucho más eficiente o mucho mejor. No nace de la tecnología. Semana pasada estaba con el presidente de Transformación Digital de Intel y habla de Internet de las Cosas, todo. Ya cuando empiezan a hablar de tecnología, si ustedes quieren fabricar un vehículo para transportarse, no hablan de birlos, no hablan de llantas, hablan de la necesidad y a partir de ahí es donde se empieza a ensamblar todo lo demás. Oye, yo en la empresa no conozco esas tecnologías, no importa. Lo importante es que tengas la idea y entonces empezamos a orquestar hacia abajo cómo lo podemos sacar. La otra opción, si no se especializa la empresa, también es un grado de especialización, pero ahora es convertir en otro modelo de negocios, que es el cuadrante inferior derecho. Este es un área, es donde voy a dedicar la mayor parte de los slides. Voy a platicar un poco del primer caso, cómo se puede especializar, hacia dónde puede ir. Y por otro lado, hablaríamos entonces del negocio, de cómo podemos transformar los modelos de negocios.
En el caso de las que están de proveedor de empresas grandes, sería la misma ruta a la que estaríamos hablando. Y aquí el primer comentario es, normalmente nos gusta jugar ajedrez. ¿Y por qué decimos que vamos a jugar ajedrez? Porque nosotros estamos con el mismo modelo de negocios, a ver cómo lo empujamos hacia adelante. Normalmente tenemos cierta certidumbre, podemos ir planeando. Ustedes todos hacen un ejercicio de planeación estratégica en agosto de un año para el siguiente año. En un mundo donde está cambiando cada segundo, cada semana, hacerlo eso es un poquito hasta de arrogancia de decir que el siguiente año, qué es lo que va a suceder, cuando en muchas de las industrias hay cambios verdaderamente de impacto con un tiempo muy corto. Y por otro lado, aquí lo que se juega es, tengo los proyectos y los vamos filtrando, haciendo un tamiz, pasa esta y entonces pasará esta prueba, entonces seguimos a la siguiente etapa y si pasa la otra, entonces seguimos a la siguiente, lo que llamamos nosotros falsos positivos. Sigue avanzando el proyecto y luego cuando sale al mercado a veces no tiene éxito. Y lo que tenemos que jugar y cambiar el juego es a jugar póker. Tenemos que enseñarnos a buscar información, a experimentar, a buscar información que no conocemos. Tenemos una necesidad, ¿cómo podemos ir avanzando y experimentando con muy bajo costo? Hay un manejo de ese tipo de cosas donde invertimos muy poco para ganar nosotros en cuanto a información y esa experimentación nos vaya haciendo adelantar en el modelo de negocios. Aquí es lo que se llama cómo administramos los falsos negativos. Entonces, este es un ejemplo, Innocentip, ustedes tienen una necesidad, recurren a este centro, llevan la idea, no tienen que llevar la tecnología ni nada, y ellos les ayudan, a veces en este tipo de centros tienen 35,000 doctores afiliados en diferentes partes del mundo, más adelante pongo un video, donde van a ver y ellos nos ayudan a desarrollar todo el concepto, hasta la fabricación, hacer moldes en su caso, automatización, todo el concepto nos ayudan con gente que tienen de muy diferentes industrias. ¿Qué es lo que notan ustedes en esta gráfica? ¿Qué les llama la atención así de primera entrada? Un champiñón de otro color. Entonces, la primera regla que buscamos nosotros en innovación es separación competitiva. Lo primero que llamó la atención, ¿cuántos champiñones hay de color gris? Y uno solo que está en color amarillo o rojizo, y vean cómo les llamó la atención ese. Y es que el ser humano está cableado para ver lo que es diferente. Entonces, lo que tenemos que buscar en las empresas es enfatizar en las diferencias, no en lo que somos iguales. Y las empresas casi siempre están enfrascadas en qué es lo que hace el otro y cómo lo igualo, y entonces estamos más en el otro tema. Si queremos buscar oportunidades, muy breve, y voy a utilizar 2 ejemplos aquí. Bueno, pues yo quiero especializarme en empresa, ¿en qué? Y aquí particularmente usé un poquito de slides del área alimenticia, porque tengo una plática en estos días con la industria alimenticia en Jalisco, para orientar, porque me decían, ¿cómo vamos a innovar, ingeniero? Y dije, pues hay miles de oportunidades, entonces van a ver algunos ejemplos de hacia dónde puede ir la investigación en la parte de alimentos. Entonces, una de las cosas es, vemos necesidades de los clientes no atendidas, problemas, tendencias, y una que nos gusta mucho que son analogías de otras industrias. Entonces yo me voy a enfocar ahorita en un ejemplo donde vemos tendencias y vemos analogías de otras industrias. ¿Por qué analogías? Porque si alguien lo está haciendo a lo mejor en otra industria diferente y lo puedo aplicar yo en la mía, pues puede ser muy interesante y muy productivo a lo mejor sacar un modelo de negocios de eso. Entonces veamos lo que son tendencias. Estas son las tendencias en alimentación, está muy chica la letra. Pues, pero todo mundo cada vez, si ven la gráfica del 2011 al 2015, cómo creció la importancia que tiene, que si tiene gluten, que si tiene, ¿cómo se llama?, hormonas, que si tiene un montón de componentes, cada vez somos más enfáticos o más interesados en que los alimentos tengan menos productos que nos puedan dañar. Entonces, este énfasis en tener productos alimenticios sanos nos lleva, si hacemos un mapa, aquí no me voy a detener mucho, de los alimentos y del futuro de los alimentos, vemos que alrededor de esto del futuro de los alimentos, particularmente voy a meterme lo que es reemplazo de la carne y de los lácteos, para ponerles algunos ejemplos. Entonces, saqué de ese mapa, sacamos lo que es reemplazo de lácteos y de la carne. Entonces, si lo ven ustedes en esta gráfica, se van a dar cuenta de lo que está apareciendo en otros países del mundo. Esta es una hamburguesa con proteína que viene de las plantas. Con ingeniería molecular dicen qué proteínas o qué componentes tiene la carne normal, cuáles son las malas que los doctores, creo que a nivel mundial, por exceso de comida, de ingestión de carne, se gastan $738 mil millones. En Estados Unidos son como 178 mil.
Entonces dices, ¿qué puedo hacer un sustituto que pueda ser mucho más económico y que le demos cabida también mucho más democrático para poder hacerlo? Esta es carne de plantas, con mucho mejores propiedades que la carne normal y obviamente pues tiene un proceso completamente diferente. Esta es leche de chícharo, o sea que si el chícharo no mete muchos goles, cuando menos aquí le estamos buscando una utilización, ¿no? Entonces tiene mucho más propiedades que la leche de vaca, y están lográndola con costos mucho mejores, mucho más bajos, entonces es una oportunidad. Y hay varias más que están hechas también de leche que no es de vaca y que tiene diferentes componentes. Estos son los grillos, y no son los que están allá en México, ni los que están ahorita dominando el panorama político, sino nos referimos que los grillos tienen mucha proteína, entonces ya en los Estados Unidos hay barras de proteínas de grillo, y hay una serie de snacks y cosas de esas que están apareciendo en el mercado. Esta es leche de árbol. Entonces les enseño tendencias porque esto está empezando en otras partes del mundo y bueno, pues si nosotros nos conectamos y vemos cómo lo están logrando, creemos que hay una enorme oportunidad de especializarse. Oye, yo no tengo a nadie en la compañía que tenga estos conocimientos, no importa, lo buscas. Y ese es el cambio importante aquí, es cómo nos movemos y cómo abrimos la organización, como lo hacen las compañías grandes, abren la organización con compañías que te pueden ayudar a hacer ese proceso de una forma muy económica. Cuando hablamos de transformación digital, en algunas universidades me dicen, ¿y qué es transformación digital? Pues aquí, para ilustrar nada más muy rápido, transformación digital no es digitalizar la parte del marketing, no es automatizar procesos, industria 4.0, que lo traen mucho los alemanes y que ya están cambiando dentro de Alemania porque se han dado cuenta que no es el énfasis principal de esto, sino que lo que tratamos nosotros es transformar el modelo de negocios. Y esta gráfica que vemos aquí, si ustedes ven en el cuadrante inferior izquierdo, ahí estamos hablando de los gastos, es un programa de reducción de gastos de las empresas, donde dicen, bueno, ¿qué pasa si en el eje vertical está el crecimiento de los gastos, el eje cero está en medio, y en el eje horizontal está el crecimiento de los ingresos? El eje cero está en medio también. Entonces, si nosotros nos movemos del punto central de esta gráfica hacia abajo, quiere decir que están disminuyendo los gastos y que están disminuyendo los ingresos, ambos dos. ¿Qué pasa si disminuyen los ingresos más que los gastos? El porcentaje que tenemos de gastos va a ser mayor, que es la zona verde, la zona azul, perdón. Si tenemos un mayor decremento de los gastos en valor absoluto a los ingresos, vamos a estar en la zona verde, quiere decir que el porcentaje va a ser menor. Si nos movemos al cuadrante superior derecho, es el efecto contrario. Suben los ingresos, suben los gastos. Si suben más los ingresos que los gastos, estamos en la zona verde. Si suben más los gastos que los ingresos, estamos en la zona azul. Quiere decir que el porcentaje de gastos es mayor. ¿Y qué pasa en el cuadrante, el que tenemos ahí marcado con el número 3, el cuadrante inferior derecho? Ahí están subiendo los ingresos y bajando los gastos. Y la pregunta es, ¿y en las empresas no podemos hacer esto? Y esta nueva, la aparición de tantas tecnologías que estamos teniendo al alcance de nuestras manos, pues eso nos ayuda para poder lograr subir dramáticamente los ingresos, crecer los mercados en muchos casos y bajar también en forma muy importante o muy impactante los gastos. Ese es el reto, cómo estamos en ese cuadrante en el número 3 en los negocios. Entonces hablamos de que no hay nada más que enfocarse en innovar el producto, o en innovar, dicen que los productos hay que envolverlos con soluciones o con servicios y entregar soluciones, sino que ya nos tenemos que mover a un nivel superior todavía, cómo innovamos en experiencias para los clientes. Por ejemplo, las compañías, aquí vamos a tener después con Federico una explicación de Uber. Lo que están haciendo todas estas compañías, Uber, Amazon, Airbnb y todas, están creando experiencias para los clientes. Y son experiencias que no se quedan nada más en lo que era Uber, la parte de taxis o de la parte de movilidad, sino que se están moviendo a Uber Eats y a otras, ahorita estamos comentando, traen 8 o 10 aplicaciones diferentes y bueno, y a lo mejor en 6 meses van a traer otras 16. Entonces es una empresa que está trabajando mucho en ofrecer nuevas experiencias para los clientes. Y aquí en la parte digital voy a mencionar muy rápido cuáles son las ventajas de esta parte digital. Esto es de Singularity University, que hablan de las 4D. El primero es digitalizar. La primera D de digitalizar, dicen todo se puede digitalizar. Y entonces si vemos este cubo,
que es un cubo muy interesante. Se fijan cómo está aquí en el eje vertical, es si el producto o servicio es un producto físico o es un producto digital, y en el eje horizontal dice cómo es entregado, si es físicamente o es en forma digital, y en el otro eje es cómo es comprado, si es comprado físicamente o si es comprado en forma digital. Entonces, cuando me dicen muchos empresarios, me dicen, es que mi producto no es digital, y yo les pregunto, ¿Uber dónde está? Es un producto físico, entregado físicamente, y lo que se hace es comprado y coordinado todo en forma digital. Entonces, creo que aquí hay que cambiar un poquito las cosas, y bueno, aquí pusimos algunos ejemplos. Los sitios de internet, lo que hacemos es, en vez de comprarlos físicamente, lo hacemos digitalmente, lo demás sigue igual. Si hablamos de música, ahí cambia completamente, en vez de ser un producto físico, ahora va a ser digital, el servicio se entrega digital y la compra también es digital. Entonces, aquí podemos jugar con este cubo para diferentes aplicaciones que ahorita las vamos a ver. Siguiente es que ya un celular integra muchos otros aparatos que antes teníamos, una cámara, una grabadora, calculadora y 1000 otras cosas que está integrando. Entonces eso nos permite también a través del celular estar conectados, y vamos a ver un poquito más adelante este concepto. El tercer punto, la tercera D de democratizar, es que a través de este tipo de tecnología nos permite llegar mucho más barato y mucho más amplio en la cobertura que tenemos del mercado, y por lo tanto es lo que llamamos, la hacemos accesible a todo mundo. Sector salud y en muchísimas otras aplicaciones vemos que esto nos ayuda a bajar tremendamente los costos. Por eso decimos, esta parte de democratizar es que esté al alcance de todos. Y veamos el caso de lo que llaman the long tail. Antes decían que era la ley de Pareto, donde ven ustedes lo amarillo. ¿Qué es lo que venden las tiendas normalmente o los distribuidores? Los productos que más son demandados por la gente. Y todos los que ven en verde son productos que son más de especialidad y que normalmente ellos no llevan en stock porque no les piden mucho. Y el costo de llevar esto en stock, pues es alto, entonces está más alto que los beneficios que tienen. Ahora con las tecnologías digitales nos permite entrar en muchos de estos nichos, y entonces el mercado, de la mitad pesada que atendemos del mercado, que a veces es un 45, un 50% de las necesidades, ahora nos permite una holgura enorme para poder entrar en otras necesidades. Y el otro es de monetizar. De monetizar, que es cuando hablamos de esquemas de monetización. Les platico un chiste rapidísimo de Pepito. Le regalan un león, un amigo, porque sí va a ir a otra ciudad, y dice, oye, ¿yo qué voy a hacer con este león? Era un león adulto. Y dice, pues te doy la jaula y te doy todo, la pongo en el jardín de tu casa. No, pero ¿cómo lo voy a mantener? Ah, pues pide que paguen por entrar a verlo. Entonces ya lo instalan, se lo dejan todo listo y pone 500 pesos por entrar a ver al león. Nadie. Lo baja a 400, a 300, nadie. Entonces pone, entrada a ver al león gratis, se llena. Cierra el cancel. Y entonces dice, ahora por salir son 500 pesos. Entonces lo que cambia es la forma de cobrar, ¿no? Entonces a eso nos referimos. No todo es vender, sino que aquí lo que estamos hablando es cómo podemos capturar valor de los servicios o de los productos que estamos nosotros manejando. Esta es una forma de entrar. A mí me toca mucho tratar con empresarios. Considero empresario malo, pero picado como el frijol bayo, ¿verdad? Pero estoy en ese medio. Entonces, cuando hablo no tienes que hablar en términos muy técnicos, ni de Internet de las cosas, ni de un montón de cosas que inteligencia artificial y realidad virtual. Pero lo que tenemos que hablar es cómo yo en mi negocio encuentro oportunidades para innovar. Entonces, estamos trabajando, está en proceso, pero lo estamos presentando aquí, como dice en su presentación en sociedad, es de lo que llamamos la rueda de la disrupción. ¿Cómo empezamos nosotros a buscar? Y aquí estamos hablando de 7 conceptos, en realidad estamos por agregar otro, pero vamos a verlo para efecto didáctico. Primero es que entregamos producto, lo que llamamos el paquete. Después es cómo liberamos la oferta. Ahorita lo vamos a ver, cómo eliminamos el desperdicio. En todos lados hay muchísimos activos que no están siendo utilizados. ¿Cómo liberamos ese desperdicio? El tercero son, voy a ir en orden aquí, aunque no los veo en ese orden. ¿Cómo nos vemos los canales? Los canales normalmente, aunque algunos sean distribuidores, son muy ineficientes la relación que hay con el cliente final, y finalmente es costoso, ineficiente, y pues para el cliente final no está agregando en muchos casos valor, más bien le agrega costo. Las opciones de monetización, luego la parte de confianza, que es vital en todos estos esquemas digitales, cómo construimos confianza, y algunos otros puntos importantes, el estar conectado, lo que llaman on demand.
Y on demand es, yo estoy en mi contexto de uso, ayer venía, traigo una Suburban, si se descompone en carretera, pues no le voy a hablar a la agencia y a reclamarles que por qué se descompuso, pues tienes el servicio de OnStar y automáticamente ya estás conectado y eso permite con todas estas nuevas tecnologías, en el contexto de uso, estar teniendo los servicios, que es algo maravilloso, gratificación instantánea y algunos otros conceptos que ahorita comentamos. Y el otro que llamamos nosotros, ¿cómo hacemos las cosas complejas simples? Un término que usa McKinsey le llama purificación de la demanda. Entonces vamos a ver no en ese orden, pero vamos a ver cada uno de estos rápidamente para que lo entiendan. ¿Cuáles son las necesidades digitales? La primera que vemos ahí, que es subconsciente, es confort. Hay un chiste que llega un tipo a la farmacia y dice, oiga, ¿tiene pastillas para la flojera? Sí, señor, ¿me la pone en la boca, por favor? Entonces, bueno, aquí es importante, es un concepto importante, aunque no lo reconozcamos. El siguiente es variedad. Si mis necesidades son muy diversas, pues lo que queremos también es tener variedad. Y si bajamos a las que son conscientes, pues todos tenemos la necesidad de estar conectados, o la parte de los beneficios sociales que buscamos, estar conectados con los demás. Y por último, lo que queremos es que nuestra solución sea personalizada, única. No quiero que le ofrezcas lo mismo que a los demás o el de un tamaño para todo mundo, sino que quiero que hagamos entrega de soluciones personalizadas. Antes era prácticamente imposible, ahora es posible todo eso y aún esto con mucho menor costo. Entonces, estamos teniendo varios beneficios. Vamos a empezar con la parte del paquete y lo primero es que los productos y los servicios están cambiando. Y vamos a usar un concepto que está de moda, toda la vida ha existido esto, pero ahora está de moda de bundling y unbundling. Unbundling es cómo descomponemos los servicios en partes y tal vez eso nos permite encontrar oportunidades. Es una matriz que estamos trabajando, donde en el eje vertical ponemos el tipo de industria. Ahorita tenemos ya cerca de 72 mapas de industria, así como les mostré la de alimentos, donde están todas las startups que están entrando ahí, para poder estudiar y buscar esas famosas analogías. Ahorita más adelante tocamos un poco más. Pero aquí lo que hacemos es, vemos por el sector industrial y luego eso lo separamos. Si son seguros, pues son seguros para gastos escolares, seguros por accidentes, seguros contra incendios, etcétera, etcétera. Entonces, y en el eje horizontal, en la parte de arriba, es qué intento estratégico. Estamos haciendo una lista para que cuando ustedes seleccionan puedan hacer este mapa y decir, oye, yo estoy en la industria de transportación y dentro de transportación lo que quiero es hacer un servicio más barato con mejores beneficios para los clientes. Perfecto, te vas en la matriz y dices, aquí no hay nadie, hay una oportunidad. Entonces este mapa nos ayuda y son de los tipos de trabajo que estamos haciendo en Guadalajara en la Comisión de Innovación de Coparmex para que en las diferentes industrias tengan oportunidad de estar viendo dónde son las áreas de oportunidad. Vamos a ver el periódico tradicional, periódico impreso. Si ustedes se fijan en la parte en negro, ¿qué es lo que hacía un periódico? Pues tenía anuncios clasificados, ahora tienen un eBay. Tenía la parte de trabajos, ahora tiene usted el LinkedIn o tienen el Monster y tienen algunos otros. Tenía las noticias del momento, pues que en un periódico una vez que te la dieron, si pasa algo en el día ya no lo pueden hacer, con Twitter pues tenemos mucho mejor. Entonces cada uno de los servicios que ellos te daban, si los vamos descomponiendo, hay compañías que pueden hacer esto mucho mejor, mucho más a fondo y es lo que llamamos, todos estos emprendimientos vienen hiper especializados o hiper enfocados y a mucho más profundidad. Entonces aquí el mensaje primero es cómo muchas industrias o muchas compañías están sufriendo porque están cortando en muchos pedazos. Ahorita vamos a ver el caso bancario, no quiero nada más abundar en lo bancario, y que está pareciendo que es muy esperanzador para todos nosotros. Entonces, si vemos nosotros, esto está pasando industria tras industria. Este es el caso de bancos. ¿Por dónde entran los emprendimientos? No entra una startup que dice, vamos a poner un banco con todos los servicios. No, entran o en préstamos, o en inversión patrimonial, o entra en la parte de inversiones o de pagos. Entonces, ustedes ven diferentes emprendimientos en cada una de estas áreas. Si lo ven así gráficamente, este es el caso de Europa. Todos los startups que están ahí en el mapa están un poquito confuso y entonces hay una declaración. En esta semana está habiendo un evento de fintechs en Nueva York y hay un cambio sobre todo que quiero señalar. Este es el presidente, el CEO de JP Morgan y dice, bueno, pues lo que están haciendo estas gentes son cosas que nosotros no hacemos o porque no podemos o porque no queremos o porque no hemos tenido el tiempo. Por cualquier razón,
Antes, en vez de ver a las startups como un grupo, como unos bichos que van a atacar mi negocio, y nosotros en la empresa a seguir viendo a ver hasta cuándo va a atacar esto. Si ustedes se fijan en la última Convención Nacional Bancaria, ahora la posición es, vamos acercándonos con ellos y buscando la forma de colaborar para hacer el pie más grande. Y este ejemplo de los fintechs, que antes estaban como peleados a muerte, nos abre muchísimo la perspectiva de que hay muchísima gente muy talentosa y que están desorientados, así le llamo yo, porque emprenden y todo el mundo dice, qué brillante el muchacho. ¿Y cuántos conocen que tengan éxito? Sí, son muy brillantes, estoy de acuerdo, pero sin dirección. Entonces, esta oportunidad de las empresas, por eso dicen aquí, y abajo lo menciono, es, pues en realidad, si quieres obtener investigación y desarrollo, ¿cómo obtiene una empresa mediana investigación y desarrollo? Compras una máquina, es indirecta esa investigación, te la pasan y te entrenan. No te enseñan cómo hacerla, que no es lo importante, te enseñan cómo entrenar. Estas startups hay que verlas también como una forma de tercerizar o de obtener investigación y desarrollo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? ¿Cómo manejamos, más adelante lo toco, cómo manejamos esa vinculación con este tipo de instituciones, startups, y cómo podemos lanzar convocatorias? Un poquito más adelante pongo incluso un video para explicar esto. Esto es lo que está pasando en los bancos. Y esto viene de unos meses para acá, por no decir de unas semanas. Citi ya se queda con Lending Club, que es muy fuerte. Entonces, en vez de estar peleados, ahora nos estamos buscando la combinación. Por ahí tengo unas de matrimonio. Bueno, ¿y qué va a pasar cuando se separen? Porque uno tiene la relación con el cliente final. ¿Qué es lo que va a suceder? Pero ya no me quise meter porque ya parece como novela esa parte. Pues hay que empezar y luego hay que ver qué va a pasar en el futuro, ¿no? Este es el caso, por ejemplo, de bancos, uno de los análisis, para todos aquellos que no utilizan servicios bancarios. Y estas son algunas de las startups que están ahí, en préstamos, en pagos y en algunas otras, administración financiera, etcétera. Son puros usuarios que no están en este momento en el sistema bancario. Aquí está el caso de Procter & Gamble, para cambiar un poquito de industria. Estos son los productos que tiene Procter & Gamble. ¿Y qué está pasando ahí? Que están llegando compañías que están haciendo muy bien muchos de estos productos y a veces están desorganizados o nadie los está orquestando, entonces llegan en forma individual y no tienen la fuerza. Unilever entendió muy bien este problema y está agarrando a todos los startups que hay y los integra como una sola firma. Entonces, ahí vemos el caso de cómo está invirtiendo en compañías, y Unilever, más adelante lo voy a tocar, del famoso bypass, de cómo nos saltamos a vender directamente a los usuarios. Casi todos los emprendimientos de Unilever lo están tratando de que lleguen directamente al consumidor, no a través de los grandes detallistas que normalmente ellos manejan. Entonces, están invirtiendo en forma muy importante aquí. Más adelante pongo otro ejemplo de más impacto. Es el caso de salud en tu móvil. ¿Cuántos de ustedes cuando tienen un problema de salud llegan a un hospital, es el siguiente slide, y llegan y les van a atender en emergencias y lo que tienen es una gripa? Entonces, en que sale el doctor, la maquinaria y todo, y te cobran como si te hubieran operado a corazón abierto. Yo espero que no haya nadie de hospitales aquí, pero bueno. Entonces, vende la casa y todo para poder pagar la emergencia, ¿no? Entonces ya se convierte en una emergencia. Si no era muy importante, ahora sí ya estás preocupado después de eso. Entonces, aquí estamos viendo nosotros servicio, por ejemplo, de salud en tu casa, los doctores como en la época antigua, telemedicina, que es lo que pensamos que va a crecer muchísimo y ya en otras partes se está haciendo muy fuerte, consultas, hay un sitio, ayer en Guadalajara se escogieron a los finalistas de emprendimiento y nos tocó una de un doctor de cómo puedes hacer desde la consulta y puedes conectar, porque es una de las grandes quejas de que vas con el doctor y luego te dice, sáquese una análisis, pues saca cita ya, y luego si tienes que ir con otro doctor, pues saca cita con el otro doctor, si te tiene que hospitalizar, pues otra vez tienes que hacer, lleva todo y luego cóbrele al seguro, ese está más difícil, ¿sí? Entonces, aquí la parte importante es entender muy bien estos emprendimientos porque hay una gran oportunidad. Y lo que vemos es que lo que hay de medicina o de la parte de salud, pues son muchas veces demasiado costosos, demasiado sofisticados para muchos de los padecimientos. Y obviamente eso afecta mucho a los pacientes. En Estados Unidos hay una corriente muy fuerte por bajar los costos. Aquí lo que ven ustedes es una empacadora de pollos. Si se va una de las personas que está en la línea de empacar pollos, o dos, o tres, o faltaron por cualquier razón, ¿creen que sería difícil reemplazarlas? Pues casi todos tienen los mismos talentos, ¿no? Entonces vemos, ese es un caso. Pero ¿qué pasa aquí si les falta un músico? Oye, pues ya en el tumulto no se nota, claro que se va a notar. Entonces,
cuando en muchas industrias hay talentos y necesidades de conocimientos y habilidades muy diversas, ¿cómo le hacemos para tenerlos todos en la empresa? Y este es uno de los retos importantes que tenemos nosotros, y aquí entramos un concepto que se llama innovación basada en redes o Network Centric Innovation. Muy poderoso, que en México ni se habla, y creo que es muy importante. Después, cuando veamos la presentación de Federico, pues van a darse cuenta de esto, cómo lo aplican en forma extraordinaria. Entonces, muchas veces el talento está distribuido, la inteligencia, o a veces está, por ejemplo, en la mitad. El caso Uber, yo interpreto que está ahí, donde los que hacen el desarrollo y todo, Uber lo que hace es, por un lado están los choferes, por otro lado están los consumidores, usa la aplicación, pero todo el talento está en la mitad, y por otro lado está en los ejes, donde son, como dicen, terminales inteligentes, y el que lo está haciendo lo único que es coordinar dos terminales inteligentes, o está aislado en otro lado. ¿Cuál es la oportunidad aquí? Todo ese talento que está distribuido, ¿cómo lo podemos utilizar a nuestro favor? Ese es el reto. Y aquí hay un slide que es muy provocativo. Dicen, antes cuando yo veía compañías como Home Depot, nosotros le vendemos a Home Depot en Estados Unidos, son tan grandes, tan poderosas, que a veces te sientes impotente para poder hacer algo con eso. Yo decía, ¿cómo va alguien a derrotar a un Walmart, a un Home Depot? En este momento, creo que están en un serio problema hacia el futuro. Esas compañías grandes, porque muchos chicos orquestados pueden tener un efecto devastador en este tipo de compañías. Entonces cambió completamente la ecuación. Entonces, ¿qué tenemos que hacer ahora? Vamos a ver la parte contraria. Hablamos de unbundling o debundling, que es descomponer en servicios y productos para ver cuáles pueden ser sujetos a atacar, o si la compañía se pone bien las pilas, decir, bueno, ¿cuáles puedo yo asociarme con alguien para hacerlo mucho mejor, un costo más bajo? Y aquí vemos en el caso de los automóviles cómo ellos orquestan cada una de las áreas del automóvil, los frenos, la eficiencia del motor, las llantas, son diferentes emprendedores que están siendo orquestados. Fíjense que no todo lo hacen en la compañía ni los ingenieros de la compañía. Han entendido que tienen que abrir su modelo de negocios y lo están orquestando. Este es el caso de la industria agrícola, las granjas. Cómo tienen desde muchas aplicaciones que ahí pueden ver bien, sensores para la granja, cómo alimentar los alimentos, cuáles son los datos de alimentos, de animales, software para manejo de las granjas, y así cada industria hay una gran cantidad de compañías que están apareciendo y que van a ayudar a potenciar mucho más las empresas. ¿Qué estamos haciendo nosotros como trabajo? Es poner estos mapas, seguir estas startups, ver en qué consisten y ver cuáles son aplicables. A veces no hay que hacer algo completamente nuevo, es tratar de aplicar lo que ya existe para nosotros. El otro punto que nos permite la parte digital es personalizar la oferta. Vamos a ver aquí, es el caso de un seguro que se aplica por millas. Vamos a ver un pequeño video, están con subtitulados. Some people drive a lot, and some people don't drive much at all. Until now, both types of drivers had one type of car insurance to choose from. If you don't drive much, that's not fair, right? At Metromile, we didn't think so either, which is why we launched our pay-per-mile insurance offering that's saving low-mileage drivers an average of $500 a year. It's great for people who drive under 200 miles per week, which happens to be 65% of US drivers. It doesn't take superpowers to save our customers so much money. The key to pay-per-mile insurance is that we can measure exact mileage with the Pulse, a device that easily plugs into your car. It also powers our driving app, which has helpful features like street sweeping alerts and a car locator. Your monthly bill is made up of a fixed base rate plus cents per mile. And don't worry about going on a road trip. You won't pay for anything over 150 miles a day, but you'll still be covered the entire time. If you're in an accident, our reliable claim service is available 24/7. Want to see how much you can save? You can get a free quote at metromile.com. Ahora vamos a ver el caso, la velocidad a la que está avanzando la transformación de muchas industrias. El caso de las tiendas de supermercado o grocery store, como le llaman en los Estados Unidos, ha ido avanzando a una velocidad impresionante. Aquí le pedí disculpas yo a Federico porque tomé el slide tal cual. Es de un analista en Nueva York y no venía Uber Eats, entonces ya ahorita me va a reclamar al rato. Pero Uber Eats lo ponemos allá a la derecha, cómo de vender víveres en los supermercados se ha ido moviendo a que te los entregan a domicilio, a que te lo entregan con un poquito más de elaboración, hasta entregarte ya los alimentos listos para
para disfrutarlos ahí. Si lo vemos en esta gráfica, el eje horizontal dice menos conveniente y el eje, del otro lado está más conveniente, el de la derecha de la gráfica. Y por otro lado hablamos menos tiempo para cocinar, el de mero arriba y luego el eje vertical, y abajo es más tiempo para que estén listos los alimentos. Entonces empezamos en la esquina inferior izquierda, estamos viendo las tiendas tradicionales, Walmart, no sé por qué tampoco pusieron Walmart, como están peleados ahí, pero pusieron todos los supermercados tradicionales que están en esa esquina, y cómo se ha ido moviendo hacia la derecha, se mueve hacia arriba, hacia los de fast food, y se mueve hacia, si ustedes se fijan, el cuadrante inferior derecho, que hay hasta Chef on Demand, donde tú pides un chef y el chef va y lo prepara. Ahorita vamos a ver un slide que está ahí que se llama Hello Fresh, para que lo vean ustedes. Y lo que está, la tendencia es a moverse a la esquina superior derecha. Y ahí es donde está, en la mera punta, está la parte de Uber Eats. Y esto trae unas implicaciones enormes desde el punto de vista de mercado. Antes yo vendía en mi restaurante la parte que podía atender de comensales, y ahora pues la cocina es la que se va a transformar en la parte importante y la localización pasa a un terreno secundario. Y esto, pues aquí reflejado en la gráfica, cómo ha ido avanzando y sobre todo el periodo del tiempo en el que se ha hecho. Y vamos a agarrar uno que está en el tercero, ahí que es alimentos semi-preparados, que se llama Hello Fresh, para que vean este modelo en Inglaterra. Fresh.co.uk. HelloFresh is the affordable, easy way to cook delicious dinners at home, be it for yourself, your family, or your friends. To order, just go to hellofresh.co.uk, and in a few simple steps, you'll be done. Next thing you know, we'll deliver a chilled box direct to your door with the exact fresh ingredients you need to cook delicious, nutritious recipes at home. And we won't charge you for delivery either. Inside the box, you'll find my simple step-by-step recipes. Just follow the pictures on the back, and in around 30 minutes, you'll have cooked a tasty dinner. Whether it's for a meat or a vegetarian recipe, we source our ingredients direct from independent producers to give you the freshest produce available. We do all the food planning for you, so all you need to do is the fun bit, cooking delicious dinners at home. To get £10 off your first order, simply go to hellofresh.co.uk now. Happy cooking. ¿Qué va a pasar en el futuro con las tiendas de supermercados? ¿Van a morir? Lo cierto es que están siendo atacadas, lo que nunca pensamos que alguien se le pusiera fuerte a Walmart y a todas estas cadenas, pues están sufriendo mucho por los cambios. Más adelante vemos algunos ejemplos. Siguiente punto es, hay mucho desperdicio en los activos que tenemos. Y no nada más en los activos, en nuestro tiempo y todo hay mucho desperdicio, no hay manera de conectar, es una forma muy ineficiente de conectar, cómo podemos darle una mejor utilización. Y aparece un concepto que está empezando a tomar mucha fuerza, y Uber es el ejemplo clásico de lo que llaman microemprendedurismo. Y microemprendedurismo se refiere a que ellos no contratan gente, pero sí pueden sacar dinero y obtener recursos de sus activos que no estaban siendo completamente utilizados o que estaban siendo utilizados en un porcentaje muy pequeño. Este es el tiempo en que se utiliza un taladro durante su vida en promedio, en un estudio, 13 minutos en la vida total de un taladro. ¿Para qué lo compran? El carro se usa el 8% nada más. Entonces, vemos que este tipo de modelos de negocios que normalmente orquestan es un nuevo modelo de negocios que se llama orquestadores de networks. Estamos hablando de que son, en vez de ser fuertes en activos, la mayor parte de sus activos son activos intangibles, 80-90% son activos intangibles. Y lo que están haciendo es, en vez de tener una capacidad ociosa y mucho desperdicio, están agarrando ese desperdicio y en una forma muy eficiente, al hacer la red, lo convierten en poder tener una aplicación o un desempeño muy bueno. Vemos el ejemplo, y aquí decía Airbnb, decía Singularity University, esta nueva tecnología es una fuerza liberadora de recursos. Y vean, todas las casas que no se rentaban, ahora tienen ya mucho ingreso por esa parte y lo que ha crecido Airbnb. El caso de Uber, la cantidad de autos, aunque muchos están invirtiendo expresamente en eso, pues muchísimos tenían un auto, no tenían un trabajo, entonces está generando una gran cantidad de trabajos que no son empleados de Uber, son independientes, y los famosos microemprendedores que estamos mencionando nosotros. Ahorita van a oír esto que está muy interesante. A veces siento como que ustedes están escuchando ahorita Paquita la del barrio y al ratito va a venir Ninel Conde, ¿no? Entonces, pero disculpándome pues ahorita que platicaba así es la sensación, ¿no? Entonces, ¿cómo buscamos nosotros liberar estas fuentes de recursos
que pues antes no lo podíamos hacer porque no había la tecnología y económicamente no lo podíamos nosotros llevar a cabo, ahora se permite y se puede hacer perfectamente bien. Este es el caso de los autos. Antes había renta de autos, era la forma, dicen que la propiedad o la posesión no es necesaria para disfrutar de un servicio. Entonces, luego venía la renta, primero era tener la propiedad, luego renta, luego compartirlo, que es de una empresa hacia particulares, y luego entramos a lo que son las plataformas que son particulares con particulares. Y entonces ahí vemos muchas, Car2Go creo que es de Chrysler, ¿no, Federico? ¿Es Chrysler? Y luego Drive Now creo que es de BMW, y ahora las industrias automotrices están metiendo mucho esta parte. Pero comentamos un poquito antes de entrar a la conferencia los cambios tan importantes que está habiendo en esta área. Veamos otro ejemplo, el caso de TaskRabbit en Estados Unidos. Me llama la atención que en México, me decían ahorita, me estaban comentando que hay uno en México que está empezando a funcionar. Tú tienes tiempo ocioso, o estás jubilado, o no tienes empleo en este momento y tienes ciertas habilidades, sabes bien la parte de carpintería o ensamblar muebles, o puedes hacer mandados, y entonces aquí funciona con un esquema de monetización que le llaman subasta inversa. Tú dices, quiero un trabajo de esto, quiero colocar cuadros en la casa, o quiero hacer esto, y entonces alguien en la plataforma te cotiza, tú escoges el mejor, y todos obviamente cuando hablamos de confianza, pues tienen que venir, como en el caso de Uber, no va a llegar un tipo que pueda hacer algún daño en la casa, sino que vienen bien certificados y revisados en esa parte. Eso es lo que llaman el eBay de los mandados, que no es lo mismo a decir, me hace los mandados eBay, o sea, estamos hablando de dos cosas diferentes, pero fíjense lo que libera de cantidad de microemprendedores que pudiéramos atender con estas aplicaciones. Este es un caso que lanzó Amazon Flex, le llaman, para entregar lo que llaman la última milla, mandan a una ciudad y ellos van, recogen y entregan a domicilio, y les sale mucho más barato con este esquema, y están pagando $18 a $25 la hora. Que se lo paguen indocumentados y van a ver a Trump cómo empieza a sacar tweets. Vamos a ver cómo funciona lo de Network Centric Innovation. Tal vez esta es una de las áreas que más debemos de poner atención en México. Yo tengo una empresa, muchas cosas no las puedo resolver, o no intento cosas nuevas porque no tengo los talentos o las competencias para poder hacerlo, y entonces aquí podemos entrar en este esquema de decir, el caso que estamos subrayando, orquestar, que es la parte de abajo, que está centralizada la decisión, bien claro lo que queremos hacer, y buscamos cómo conseguimos compañías que puedan apoyarnos en este desarrollo. Un ejemplo muy claro es el Dreamliner que sacó Boeing. Ahora que fui con mi hijo a China, no escogimos por línea aérea, escogimos cuál Dreamliner vuela a Shanghái, y de eso ya empezamos a escoger. Entonces, es un desarrollo extraordinario. ¿Por qué? Porque ellos escogieron las compañías, pues puras compañías piteritas ahí, Mitsubishi Heavy Industries y Fuji Heavy Industries, puras compañías con muchos talentos. Dijeron, vamos a desarrollar el avión, y le pasan, oye, pues tú vas a desarrollar el fuselaje. Busca cómo los materiales hacerlo más ligero, le establecen bien, y ellos participan en la innovación. O sea, no es, te mando los planos como hace aquí un Jabil, como hace un Flextronic, o como hace muchas, te paso los planos y aunque estén mal, pues tú tienes que hacerlo tal cual. Sino aquí te estoy buscando más como un socio de innovación, ayúdame en el proceso para mejorar, bajar los costos, mejorar las propiedades, se puede hacer maravillas. Nosotros estuvimos trabajando con Jabil, nos mandaba las partes, y pues resulta con que no estaba bien, ingeniería me decía, esto no está bien, ingeniero, tú hazlo tal cual. Entonces le dije, la oportunidad ahorita estamos en eso, con Sanmina en Guadalajara, son enormes, y hay otro que está en Chihuahua, no me recuerdo el nombre. Digo, denos la oportunidad de participar, pero como un ente inteligente, no nos pongan como terminal tonta, donde tú haces el plano y tal cual está, aunque esté mal diseñado. Podemos bajar muchísimo los costos, nos dimos cuenta en la cantidad de piezas que nos pasaron, que hay muchísimo por mejorar, pero todo lo traen de Estados Unidos. Y hay otro que se llama el bazar creativo. Oye, yo tengo la necesidad de hacer algo diferente, pero no tengo idea, no tengo muy claro y quiero mucho más novedad en la solución que estamos buscando, a diferencia del anterior que teníamos claro qué tenemos que hacer, y entonces metemos aquí en el bazar creativo. Y les voy a poner el ejemplo, si quieren hacer una app, por ejemplo, cómo lo podemos hacer a través de la red con este video que ven aquí. Competition is good. It pushes us to be better. It teaches us, motivates, and inspires growth. Crowdsourcing is good. It gives you new and innovative ways to approach problems and build apps in an agile manner, all without having to hire and train additional resources. Now, mix crowdsourcing and competition for app development, and what do you get?
Topcoder, of course. The Topcoder community is the largest competitive technology community in the world, made up of real people with amazing real skills from almost every country on the planet. Topcoder delivers on everything, from tried and true technologies to the latest emerging technologies. Our process is flexible, easy to understand, and can fit seamlessly into your current app development process. Here's what happens. It starts with a co-pilot. This crowdsourcing expert is the person who is going to make sure the Topcoder community delivers for you. The co-pilot clarifies your idea and then creates your game plan by breaking the project down into a series of small challenges. This game plan lets you know what's going to happen when and prepares your project for success. Then, a Topcoder challenge begins, and so does the fun. The detailed rules and goals about your challenge are presented to the community. And though the Topcoder community is composed of hundreds of thousands of experts, you won't get thousands of submissions. You can expect only hyper-specialized registrants. Did you get that? Hyper-specialized. This means that for each challenge or each stage of your project, you'll have the right people with the right skills focused on delivering for you. If your project requires a design stage, you'll receive multiple solutions from exceptional Topcoder designers. Halfway through the design challenge, you'll even have the opportunity to provide critical feedback to the competitors, helping ensure you receive designs you love. The designers will take your feedback and refine their solutions for you. You'll get to select from a variety of amazing submissions, and you might even uncover brilliant ideas that you had never even considered. In development challenges, our expert review panel will assess each submission through rigorous and comprehensive scorecards. The submission with the highest cumulative score wins. And it's good to know that the winner fixes anything uncovered in the review process that can improve your solution. So your final asset is dependable, exceptionally documented code. Remember, your co-pilot will help with all of this and make sure that you are delivered quality solutions. The bottom line is, you don't have to be a technical guru to run a crowdsourcing project. Topcoder's challenge success rate is 92%. You'll get a variety of high-quality solutions and pay only for results. You have a lot to get done. Crowdsourcing with Topcoder is the easiest way to get apps built. See more designs, prototype more quickly, and get to market sooner with Topcoder. Este es un proyecto que sacó Disney. Tenían 4 años con todos sus técnicos y no lo podían sacar, el de Arturito, ¿cómo le llaman aquí? BB-8. Y lo sacaron una convocatoria. Hay una compañía que se llama TechStars, que ya estuvo en Guadalajara y que está buscando cómo nos ayuda. Lanzan la convocatoria, escogieron entre 600 que aplicaron y que cumplieron el perfil. Y se vendieron 100 millones en septiembre, creo que fue, del 2015. 100 millones de piezas. Ahora Disney anunció que todo su modelo de innovación lo va a manejar así. Lanzan convocatorias y buscan gente fuera y no necesariamente dentro de la empresa. Disney, a lo mejor no tiene la tecnología que tenemos nosotros, pero es un ejemplo, ¿no? Ahora vamos a ver, si ya hablamos de liberar la oferta, tanto para creación de innovación y todo, como liberar de recursos, pues ahora cómo purificamos la demanda por el otro lado, y aquí hablamos de este concepto. Y hablamos de que la gente lo que busca es lo más simple posible. Si se fijan ahí, recorté de cuáles son los atributos que más les importan y hablan de pasar por cajas muy rápido y que sea muy fácil de comprar. Son los que están ahí con rojo. Y aquí consideramos, hay un concepto que me gustó mucho que se llama shoppability. Mientras más fácil sea el comprar, la mayor parte cuando va, por ejemplo, en el caso de los supermercados, 60% de los productos son no planeados. Mientras más fácil sea para ti comprar, más vas a comprar ese tipo de productos. En nuestras empresas yo creo que son más. Van y van a buscar una cosa, pero si tenemos esa oportunidad, nos va a poder ampliar mucho el pie. Este es el caso, vamos a poner otro video, el caso de lo que hizo Starbucks, que es limitado. En el caso de alimentos, tú puedes recogerlos o comprarlos en la tienda, o puedes comprarlos en casa, o puedes comprarlos en donde le llaman on the go. Y vamos a ver este caso de Starbucks, cómo lo está haciendo. Now you can order and pay for Starbucks on your phone and pick it up at the store. Just go to your Starbucks app and press order. Find your favorite drink on the menu. You can customize it with a number of shots, toppings, or flavors. Maybe hazelnut. How about a bite to eat? Bacon. Your order will be sent to the nearest store, or select a different store to pick it up. Confirm and pay, and you're good to go.
When you get to the store, no need to wait in line. We'll order for Alex. Just come pick up your order. Here you go. Have a nice day. Thank you. No time, no line. Leí un libro que se llama Simplify, hermoso. Nada más pude poner este slide por tiempo y por la de este. Pero lo que decía Steve Jobs, dice, todos los problemas, por más complejos que parezcan, el trabajo de la empresa es hacer que esos problemas muy complejos aparezcan como algo simple, que el cliente no tenga idea de lo complejo que fue para poder entregarle la solución. Vamos a ver aquí hay dos formas que ellos sugieren, me la voy a saltar, que le llaman simplificar la proposición de valor que estamos haciendo a nuestros clientes. Vamos a ver el caso de Amazon Fresh que explica muy bien este concepto. A lot of the times when I walk past on the street and I see those green trucks, every time I see them, it gives me a feeling of, yay, I'm a part of that. It's not just delivering groceries, it's the details of delivering groceries that is really intriguing. The simplicity of getting an order to a customer requires a huge amount of complexity in the back end. It's not as simple as just, I place an order online and my groceries get there. What can we leverage from the core Amazon business that makes us able to scale, makes us able to compete with that infrastructure? Selling perishable goods is a very different space than selling non-perishable goods. Getting a notebook from one part of the country and delivering it to a customer in another part of the country is a certain kind of science. But getting bananas from a certain part of the country that produces bananas and getting it to the customer in the right stage of ripeness that he can use it for the next 3 days is an entirely different science. Amazon Fresh looks for people that are looking for some challenging problems. You know, one of the most interesting, challenging problems we have is figuring out what to put in every tote to make sure that nothing gets damaged, and we also do it efficiently. We're delivering something that's harder to deliver than any of the rest of Amazon. If you're placing an order for Saturday and you order some bread and today is Monday, then the bread that we're going to deliver to you on Saturday, if we'd already made it, it'd be pretty stale by then. Amazon Fresh in a number of locations actually has baking ovens actually sitting in the FCs, and we literally bake it the same day as we ship it out. When customers are shopping in a grocery store, it's a very visual experience when you're picking your fruit and vegetables. They really need to go one step to trust us, and then we need to make sure that we deliver on that trust and pick the right produce and make sure it does look good enough to go out as part of what we promise to our customers. In a particular Amazon FC, we'll have not just the ambient, chilled, and frozen, but we'll have multiple different temperature rooms that are optimal for different types of products. For example, tropical fruits want to be chilled, but not as chilled as milk may want to be. And in the frozen department, we generally want to have meats frozen even colder than other items. Amazon Fresh is solving new problems in the grocery space that nobody has solved before. The problems are out there, we just need the right people to come in and help us solve it. We're growing so fast that we need talented people to come in and make an impact on day one. Our team keeps putting together great people with great talent. Where can we make this a better customer experience? From the user experience on the website, through the delivery experience, how do we spend less time on trucks, through the packaging experience? If you can think in the terms of how can I make my customer's life better, or how can it make it easier for them, you're the person for Amazon Fresh. You must love what you do, and that's pretty much it. The rest all falls in place. We're looking for people really that get excited about problems. We have a lot of challenges. So we want people who are going to take those to heart, own those, and really advocate for the customer and building the best experience that we can. Aquí podemos decir, este concepto estamos integrando la parte de simplificar de lo que se llama conveniencia extrema, que es muy deseable en muchos casos cuando se pueda lograr. Hablamos de simplificar. Hablamos de on demand, que sea en el contexto, en el momento en que lo requieras, a través de la comunicación puedes hacerlo, y otro que le llaman detonadores mentales. Estos son los detonadores, son los 7 grupos ahí, desde tocar la pantalla hasta lo que son botones, voz, fotos o lector de ¿cómo se llama?, de código de barras, textos, el hashtag, o también en muchos casos el comportamiento, como el caso de Nest, que está midiendo tu comportamiento. Esta es la parte de técnica que nosotros en México queremos impulsar mucho, porque no puedes entrar a estas cosas sin conocer un poquito los fundamentos de esto. Vamos a ver el caso de Amazon Dash. Ya había sacado Amazon el Dash Button, que es con un botón,
y ahora sacó uno que se llama Amazon Dash. Vamos a ver cómo funciona. If you're like me, I get tired of always running out of stuff. It gets pretty frustrating. That's where Amazon Dash saves the day. With that simple design, it makes ordering groceries a piece of cake. Just hold down the voice button and say anything you want. It's always ready to go. Chocolate chips. And the barcode scanner is really fun to use. You never have to worry about being out of something you need. With Amazon Dash, you can order over 500,000 items. Guitar strings. Strawberry yogurt. Apples. You can check out from the Amazon Fresh website or smartphone apps. Most orders arrive the next day. And things get delivered right to your door. How cool is that? No more parking lots, waiting in lines, or losing kids in the store. Now you'll have more time in your day, so you'll never miss those special moments. Amazon Dash. Shopping made simple. Es un ejemplo, lo voy a pasar muy rápido porque quiero pasarles otro video. Es el caso de eBay, de cómo eBay maneja una secuencia de acciones para el que va a subir el producto y todo, y otro que se llama para aparatos electrónicos de Gone App. eBay maneja desde sube la foto, llena la forma, establece el precio y luego sigue la subasta, certifica que el comprador, estás de acuerdo con el comprador y luego embárcalo o envíalo para que lo reciba. Gone App nada más saca la foto, la forma la llenas casi en forma automática, tiene identificadores de imágenes y eso lleva a identificar productos, el precio lo ponen ellos, lo cobran, lo embarcan y lo hacen todo. Entonces fíjense cómo estamos llegando a lo que se llama conveniencia extrema. Esto es otra figura que es muy interesante que se llama gatekeepers. A veces es complejo para nosotros distinguir entre una póliza de seguros y otras pólizas, y hay 1000 pólizas y leer todo para alguien que no tiene experiencia. Entonces estos gatekeepers lo que hacen, ustedes lo han visto en Trivago, ¿no? Que están buscando un precio, hay cientos ya de sitios para viajes, entonces Trivago te da una selección ya de todo eso. Entonces los gatekeepers lo que hacen es te acomodan esa información a través de algoritmos de cómputo o de expertos, y esto es el caso, te recomiendan los seguros. Esta es una app que se hizo en Alemania, 3.500, imagínense que ustedes bajan una app y la bajan de Santander y bajan de Citi y Banamex y bajan y tienen 75 apps. Esta es una sola para todos los bancos con la que hacen operaciones. Esto es la función de lo que llaman gatekeepers. Este es el caso de un genio para los seguros, te analiza bien y te dice por dónde debería de ir la opción. Vamos a ver por último, y luego voy a pasar un video para ya terminar. Hay mucha redundancia en los esfuerzos que hacemos entre el fabricante hasta el consumidor final. Y tenemos que ver con mucha claridad, ahorita lo estamos comentando antes de la conferencia, que Amazon va a llegar con productos chinos en algún tiempo o alguna otra plataforma y va a venderlos directo al consumidor final a unos precios que no vamos a poder competir con eso. Por eso decía el de Alibaba, Jack Ma, decía, la globalización no debe llegar nada más a las 60,000 compañías globales que estaban disfrutando de ella, sino que tiene que llegar a 60, 80 millones de pequeñas y medianas empresas. Y esto lo logras con plataformas digitales. La distribución es muy ineficiente. ¿Qué tenemos que hacer? O hacemos que el canal haga la función que debe de hacer y agregue valor, porque los clientes lo que le están ofreciendo y la experiencia del cliente no es la que ellos esperan, o hacemos que ellos logren esa experiencia, o nos lo saltamos y nos vamos directo. Entonces aquí lo que vemos, este es de Adrian Lidwowski, que en la era digital, pues ya los canales ya no van a estar basados en fuerza de ventas y en el sistema tradicional de distribuidores, sino que ahora o buscas bajo costo, en el lado izquierdo, en la gráfica de abajo, o soluciones de más alto valor a un costo también muy razonable. Obviamente no es el precio más bajo. Y vemos cómo hay varias generaciones de entregas, desde la entrega simple que mandas un paquete, ahorita la otra que es un poquito más compleja, que ya tienes que hacer algún trabajo con el cliente, y una tercera que es más compleja, como el caso de Amazon Fresh, que trae mucho más complejidad, no nada más en la logística, sino en el producto en sí. Este es el caso Farmigo, que llega de la granja, ya tronó,
pero es un tipo de computación y ya llega directamente de los granjeros a tu casa. Entonces se salta todos los canales en este caso. Un concepto aquí importante es proximidad. Y proximidad no necesariamente es tener sucursales como el caso de los bancos, sino es estar cerca virtualmente con tus clientes. Entonces ahora ya no va a ser abro más sucursales, sino cómo estoy cerca de los clientes para poder entenderlos. Este es el caso de los bancos en Europa, están yendo en forma directa. Y déjenme pasar al último concepto que tenía preparado, que es on demand, de cómo podemos tener gratificación instantánea con todos estos medios, lo podemos tener. Y el caso de lo que hizo Nike, que le llaman Nike Plus para todos los corredores, le puso chips en los tenis y pueden hacer todo esto que ven aquí. Runner, huh? Fantastic. Well, if you like running, you're going to love running with Nike Plus. Picture yourself out on a run. With Nike Plus, that run becomes an endless parade of information about you. How fast you're going, how far you've gone, how long you've been at it, how many calories you've burned, it's all there, which is awesome on its own. But when you download that run to Nike Plus, you get your doors blown off. You'll see every run you've ever done, all the details, the whole enchilada. Pull up maps of your runs. You'll know exactly where you got lost. Got any friends? Awesome, put them to work. They can cheer you on while you're running by posting comments to your Facebook page. Better yet, challenge them. If they're really your friends, they'll still talk to you while they're choking on your dust. Nike Plus recognizes and rewards you for your efforts. I'm Allison Felix. Congratulations on your fastest 5K ever. And when you're ready for your next challenge, Nike Plus will take care of that too. It'll create a training program for you and help you stay on the path to victory. See what I mean? Doors blown off. Now go grab your shoes, get yourself some Nike Plus, and let's get out there. Esto es lo que se llama valor en contexto. Y por último, quisiera nomás analizar esta presentación, esta de Nike Plus, del cuadro que pusimos. ¿Qué nos ofrece esta? ¿Variedad? Confort no, porque si vas a correr, pues no es lo más confortable, pero variedad. Nos ofrece conexión, podemos hacer correr con gente que están en otras partes del mundo, y nos ofrece personalización. Se ofrece 3, no siempre logramos las 4, pero mientras más logremos, más impacto va a tener la aplicación. De mi parte quisiera invitar a Federico para que nos hable de Uber, una presentación muy interesante, y después va a haber una sesión de preguntas y respuestas. Federico, por favor. Muchas gracias, ingeniero, por tu presentación, muy enriquecedora. Las malas noticias para ustedes es que no tengo tan buenos chistes como Jorge, pero bueno, espero que ustedes disfruten tanto esto como yo. La verdad estoy muy emocionado de estar aquí con Coparmex, con quien hemos colaborado tanto en una ciudad tan especial para nosotros como Aguascalientes y en un momento tan especial como la Feria Nacional de San Marcos. Les comento que en Aguascalientes lanzamos hace un poco más de un año. Tenemos miles de socios conductores, tenemos más de 140,000 usuarios y es una de nuestras 15 ciudades más importantes en México y Caribe. Y es una ciudad que tiene una particularidad que muestra un pico de demanda estacional durante la feria como ninguna otra. Y podemos ver el espíritu emprendedor del Hidrocálido, que ya, de hecho, en la semana iniciando la feria tenemos un aumento de más de 20% de socios conductores que buscan poner su coche al uso del bien público. Y también tenemos usuarios de más de 40 países, de más de 60 ciudades en México que vienen a utilizar Uber solo para la Feria de San Marcos. Así que bueno, pero no estamos para hablar solo de Aguascalientes, lastimosamente. Estamos para hablar del futuro de la movilidad urbana, de cómo podemos transformar nuestras ciudades con tecnología existente, con activos existentes, hacer ciudades menos congestionadas, menos contaminadas, simplemente haciendo que los coches particulares sean utilizados para el bien público. Y vamos a ver cómo lo podemos hacer con cosas que tenemos hoy en nuestro bolsillo y no necesariamente con los coches voladores y coches autónomos, que también van a venir, pero podemos hacer mucho con lo que tenemos ya el día de hoy. Hablemos un poco de los coches. Es muy fácil demonizar el auto privado. Tenemos más de 2,000 millones de coches en el mundo. Esto es más que las poblaciones de Europa y China juntos. Tenemos países desarrollados como Estados Unidos y Europa donde hay un coche cada 2 personas. Tenemos nuestro caso que tenemos un coche cada 5 personas. Pero eso no es lo más importante, el número de coches no es lo más importante, sino la manera que los utilizamos.
Cuando ustedes se detienen en un semáforo y ven a su izquierda y a su derecha, se darán cuenta que la forma que utilizamos los coches es lo más retador. Si ven a su alrededor, notarán que muchos de los coches tienen una sola persona, el conductor. Y esto pues tiene una cantidad de retos a nivel privado y público. A nivel privado podemos hablar un poco de la productividad. Pensemos en Ciudad de México, que fue rankeada por TomTom este año como la ciudad más congestionada del mundo, y no por primera vez. Podemos pensar en personas que pasan fácilmente 2 horas al día detrás del volante. Eso representa 10 horas de tu semana laboral, 25% de tu semana laboral utilizando un día de 8 horas. Ahora pensemos en el impacto público que tiene esto, donde vemos que los autos particulares emiten el 22% de todas las emisiones de carbono que causan nuestra contaminación. Y ahora eso es una parte del problema, porque vemos que los coches están estacionados el 96% del tiempo. Veo que el ingeniero tenía un dato ahí que era un poco distinto, que era 8% versus 4%, pero independientemente de eso, en algo estamos de acuerdo. Los coches se utilizan muy poco y necesitamos espacio para almacenarnos. ¿Cuánto espacio? Pues se sorprenderían de saber que hay ciudades que dedican hasta el 30% de su tierra a almacenar estas piezas de metal. En Estados Unidos tenemos 8 estacionamientos por cada auto. Esto equivale a 12 veces el tamaño de la isla Manhattan en todo Estados Unidos. Esto es espacio que representa un costo de oportunidad enorme, que no son escuelas, no son parques, son estacionamientos para guardar estos juguetes. Y pues bueno, ¿cuál es la solución? Naturalmente siempre pensamos en el transporte público y por supuesto que consideramos que debe ser parte de la solución. Ahora hay un reto. Incluso en las ciudades que tienen la infraestructura más desarrollada, como vemos aquí en Nueva York, el transporte público no solo es insuficiente porque no nos lleva a todos a las puertas de nuestras casas, es ineficiente porque pensemos qué pasa si se atora una de estas estaciones de esta línea de metro, qué pasa si nuestro bus no pasa o viene lleno. Y es desigual porque precisamente las personas que necesitan más estas opciones de transporte accesible son las que menos lo tienen disponible. Me pareció fascinante un estudio de la Universidad de Harvard que indica que el factor más importante para determinar si una persona puede salir de la pobreza es el acceso a transporte eficiente y público. Precisamente porque les va a permitir estar cerca de las oportunidades laborales y económicas en los centros importantes de las ciudades. Entonces, bueno, realmente cuando inicia Uber, que es una empresa inspirada por la necesidad, como bien decías, ingeniero, no nos imaginábamos todos los retos que nos íbamos a encontrar con el sistema actual de transporte. La verdad es que simplemente fue una idea que nació como una necesidad en una noche nevada de París, en donde nuestros cofundadores Garrett Camp y Travis Kalanick, en el 2009, sin opciones de transporte público por la hora del día, sin opciones de taxi porque estaba nevado y había muchas cosas, y le dice uno al otro, pues qué fácil sería presionar un botón y obtener un coche. Y así con esa necesidad y esa idea loca inicia lo que fue un piloto y un proyecto, dice que paralelo, no prioritario para ellos, que lo pusieron disponible para 100 de sus amigos en San Francisco, y poco a poco nos dimos cuenta del valor que traía eso. Y llegamos al mundo de hoy, que les comento que es como vemos que puede haber una alternativa a un mundo que parece un estacionamiento, y creemos que el rol que puede jugar Uber con esta tecnología es fundamental. Entonces hablemos un poco de eso. Espero les guste viajar porque vamos a ir de ciudades en ciudades hablando un poquito de todo. Para que esto funcione y que esa opción de transporte en nuestro bolsillo sea utilizada por socios, conductores y usuarios, tiene que ser eficiente y tiene que estar disponible en todo momento y tiene que ser accesible para todos. Hablemos un poco de esa eficiencia o de esa disponibilidad. Aquí vemos Ciudad de México, de nuevo la ciudad más congestionada del mundo, más de 1.500 kilómetros cuadrados de extensión, y vemos a través del tiempo, cómo ven a través de los años, cómo han ido evolucionando nuestros tiempos de espera. Hemos llegado a un punto el día de hoy donde los ciudadanos de México se están acostumbrados a que en cualquier lugar de la ciudad, a cualquier hora del día, tienen un Uber a minutos de distancia. Y solo así pueden saber de que pueden contar con ello. Eso es lo que llamamos el reliability, esa confiabilidad, ¿no? Y esa confiabilidad persiste a cualquier hora del día, en cualquier lugar de la ciudad, en medio de la Feria de San Marcos o después de un partido de fútbol. Y es particularmente relevante en la vida nocturna. Y aquí lo vemos. Seguimos con la viajadera y vemos aquí Ámsterdam, Londres, París, Estocolmo y Varsovia. Vemos el volumen de los viajes Uber en los fines de semana en la vida nocturna. Vemos que aumenta un poco cuando la gente entra a los bares y luego vuelve a aumentar cuando la gente se va a sus casas. Y es precisamente en esos momentos cuando menos personas deberían estar detrás del volante. Los invito a ver una edición de The Economist de hace 2 semanas, si no me equivoco,
indican un estudio donde ven el impacto que ha tenido Uber en la ciudad de Nueva York sobre las incidencias en las vialidades por personas bajo la influencia del alcohol. Y se dan cuenta que concluyen que han disminuido entre 25 y 35% estas incidencias de accidentes causadas por gente bajo la influencia del alcohol. Y lo interesante es que ven cómo en distritos, en suburbios de Nueva York, donde Uber no estaba disponible por X o Y razón, como Staten Island, no tiene esa reducción. Entonces, esto realmente me parece fascinante. Es aún más fascinante cuando nos damos cuenta que 1 de cada 3 fatalidades causadas en nuestras vías son de causa raíz por una persona que está manejando bajo la influencia del alcohol. Entonces regresemos a Aguascalientes y vemos el mismo comportamiento. Vemos el fin de semana, vemos la vida nocturna y vemos cómo muchísima gente está utilizando nuestro servicio, como les comentaba. Al saber dónde las personas que están utilizando Uber en la feria han creado su cuenta, podemos ver que provienen de más de 40 países, de más de 60 ciudades dentro de México, y que solo lo pueden hacer si saben que lo van a tener disponible y que con ello tienen una opción de transporte seguro, confiable y accesible y se pueden echar sus copitas sin ningún problema. Excelente. Entonces veamos un poco más nuestra cobertura y nos damos cuenta que en Uber no discriminamos y nuestra plataforma no discrimina ni tu origen, ni tu destino, ni tu nivel de ingresos, ni cómo elijas pagar por ese medio de transporte. Hablemos un poco de cómo podemos jugar ese rol de complementar el transporte público. Porque sabemos que hoy 1 de cada 3 viajes a nivel global, y también se mantiene esa métrica en México, son de una vía. Quiere decir que no hay un viaje de retorno, o sea que está siendo complementado con alguna otra opción de transporte público. Y aquí vemos un ejemplo en Londres y podemos ver que el 30% de nuestros viajes terminan alrededor de 200 metros de distancia de una de las estaciones de metro de bus, como podemos ver aquí. También podemos ver en Ciudad de México, me parece fascinante, ¿cuál creen ustedes que ha sido uno de los impulsores más grandes para el uso de la ecobici? Les doy una pista, no es el gobierno, es Uber, porque realmente cuando nosotros sabemos que yo estoy más propenso a irme en ecobici al trabajo cuando sé que en mi bolsillo va a tener una opción para regresarme, independientemente de la hora del día, del clima o de qué tan cansado esté para pedalear después de un largo día. Entonces podemos ver cómo jugamos ese complemento para el transporte público. Y jugar ese rol particularmente para la última milla es algo muy relevante y vemos en este caso de estudio de Londres que me parece fascinante. Este caso de estudio se llama el Night Tube. ¿Qué significa eso? Esto es un tren que hicieron en Londres para llevar a las personas a casa después de la vida nocturna, en donde lo construyeron y lo lanzaron después de que ya estábamos operando en Uber. Y el impacto antes y después me parece fascinante y es lo que vemos aquí. Inmediatamente cuando se lanza el Night Tube, que es lo que vemos aquí, vemos una disminución de los viajes en las áreas atendidas por el Night Tube y un aumento en los viajes en las extremidades de este fin de la extensión de este tren. O sea que realmente la gente está utilizando este transporte público para salir de la ciudad y está complementando con Uber para llegar a la puerta de sus casas, porque cuando hablamos de insuficiencia de ese transporte público es porque el Night Tube, por más eficiente que sea, no nos va a llevar a todos a la puerta de nuestras casas. Entonces yo estoy más propenso a utilizar el transporte público cuando sé que tengo una buena opción para complementar esa última mía. Entonces vemos realmente asociaciones de tipo orgánico del complemento que fomenta este transporte público Uber, y aquí hay un ejemplo muy interesante en Summit, New Jersey. La ciudad decidió evitar la construcción de un estacionamiento que era impopular porque iba a ser costoso, y iba a tomar tiempo y iba a necesitar de recursos de los contribuyentes para construir un edificio de estacionamientos al lado de la estación del tren que le permitiera a las personas ir al centro de la ciudad a trabajar. Lo que hicieron fue mejor evitar ese costo del estacionamiento, evitar destruir el parque sobre el cual iba a ser construido y asociarse con Uber para subsidiar o proveerle a las personas de la vialidad opciones de transporte en Uber para llegar a esa estación de tren y de nuevo jugar el mismo complemento que veíamos en el caso de Londres anteriormente. También tenemos aquí otro ejemplo de Boston, donde también las autoridades nos han buscado para ofrecer opciones de transporte mejores para las personas de alta edad y algunas con disabilidades también. Pero hay mucho más que puede pasar. Hablemos un poco de
¿Qué nos hemos dado cuenta en el momento que lanzamos ciudades y nos damos cuenta que nuestro servicio nuestra plataforma facilita muchos viajes en paralelo, que es lo que vemos en este ejemplo? Vemos varios viajes, mismo origen, mismo destino, misma hora del día. Entonces dijimos, ¿qué tanto más eficiente sería si podemos hacer de esos dos viajes uno mismo? La pregunta que teníamos que responder era, ¿estaría dispuesto esa persona a utilizar la tecnología para compartir ese trayecto con un extraño? Y con ello pensamos que sería fascinante porque se ahorraría un costo de ese trayecto, porque obviamente es más fácil, más barato servirlos con un coche que con dos. El socio conductor se podría haber beneficiado porque a pesar de que cada uno de ellos pague una tarifa menor, la suma de las partes representa un ingreso más grande para él. Y nuestra ciudad estaría impactada enormemente porque estaríamos simplemente transportando a más personas en menos coches. Entonces lanzamos este piloto de Uberpool en el 2011 en San Francisco para responder a esa pregunta. Y la respuesta fue un rotundo sí. Y hoy día seguimos viajando y vamos a Guadalajara. Tenemos 1 de cada 5 viajes de Uber a nivel global son en Uberpool. El concepto de compartir viajes no es nada nuevo, empieza de hecho en la Segunda Guerra Mundial, después con la crisis petrolera de los años 70, pero nunca logró levantar, nunca tuvimos la tecnología para realmente facilitar eso. Y aquí podemos ver el impacto que está teniendo en nuestras ciudades con el ejemplo de Guadalajara. De su lado izquierdo, de su lado derecho ven los viajes reales con Uberpool y de su lado izquierdo ven el volumen que hubiera requerido mover a todas esas personas sin la modalidad de Uberpool. De nuevo, transportar a más personas con menos coches se traduce en menos congestión, menos contaminación, mayor eficiencia para el usuario y también para el socio conductor en términos de ingreso. Es un ganar, ganar, ganar y realmente nos emociona mucho lo que podemos seguir haciendo en este sentido. Y veamos el impacto que está teniendo, aterricémoslo un poco más. Estos son datos de los últimos 6 meses del 2016, el impacto que ha tenido Uberpool en términos de los kilómetros ahorrados por esos viajes empalmados que les mostraba. Hemos ahorrado más de 500 millones de kilómetros, esto es más grande que la distancia de la Tierra a Marte. Hemos ahorrado 6.2 millones de galones de combustible, que sería suficiente para llenar 9 albercas olímpicas. Y el dato que más me gusta, hemos ahorrado la emisión que equivale a 11,000 coches al año. O sea, lo que en promedio harían esos coches que se utilizan el 4% del tiempo al año, necesitaríamos 11,000 coches que habremos sacado de circulación por los viajes que hemos ahorrado, en los kilómetros que hemos ahorrado recorriendo con Uberpool. Entonces, todo esto es parte de un inicio que le vemos mucho más potencial y no se los digo yo, que se los digan los datos. Por ejemplo, vemos en Estados Unidos como ya 10% de nuestros usuarios millennials dicen que ya han o vendido su coche o abandonado su plan de comprar alguno. Son personas que viven su vida como yo, que no tengo coche, que sé que siempre voy a tener un Uber disponible a minutos de distancia en cualquier lugar de la ciudad, a cualquier hora del día, que me ahorro toda la inversión, el costo total de pertenencia a ese vehículo, porque usualmente solo pensamos en el costo del vehículo. Pero después si aterrizas y te pones a pensar en el seguro, en el mantenimiento preventivo, mantenimiento correctivo, tenencia, verificación, casetas, estacionamiento, en fin. Yo más bien en mi vida personal he transformado eso en un ingreso, porque mis cajones de estacionamiento, que tengo 2 en el edificio donde vivo, se los rento a un vecino y con eso me pago buenas partes de mis Uber. Y aparte vivo una vida más productiva, no paso el 15-20% de mi semana laboral detrás del volante. Tengo una vida menos estresante porque sí, es bastante estresante, sobre todo si vives en Ciudad de México, el tráfico, el buscar estacionamientos. Y puedo aprovechar ese tiempo para ir conectando con amigos o para ir trabajando, para ir hablando por teléfono. Y qué mejor que al hacer eso también puedo sacar coches de circulación de la calle y beneficiar a mi ciudad. Entonces, esto es solo el inicio. Y aquí podemos ver una proyección de Morgan Stanley. Hoy día nos indica que solo 4% de las millas a nivel global son facilitadas por empresas de redes de transporte como lo es Uber. Pero ellos estiman que para el 2030 será el 25%. ¿Qué implica esto? Que muchas más personas tomen la decisión que estos millennials y que yo he tomado de no tener coche, pero también que si vamos a tener un coche, que sea el coche que vamos a usar el fin de semana para pasear a los hijos o para ir a la Feria Nacional de San Marcos en Aguascalientes. Estamos hablando que todavía hay un 75% de las millas que son recorridas por el coche privado, pero ese cambio donde estamos hoy de 4 a 25 va a transformar en nuestras ciudades de una forma que realmente va a ser trascendental. Y eso es 2030, creemos que todavía sigue siendo apenas un pasito de bebé con respecto a lo que podemos lograr en el mercado. Hablando
Pensemos en las demás tecnologías disruptivas que están por venir. Aquí estamos viendo un vehículo autónomo. Como saben, en Uber estamos en una etapa de inversión y estamos invirtiendo en diversas tecnologías disruptivas todo el tiempo. Una de ellas es aquí, como pueden ver, este vehículo autónomo. También, como sabrán, presentamos hace 2 días Uber Elevate, que es un proyecto de autos voladores de despegue y aterrizaje vertical que permitirá hacer un trayecto que usualmente era 2 horas en 20 minutos, y creemos y hemos comprometido con nuestras ciudades que para el 2020 vamos a estar probando ese tipo de tecnología. Y ahora, ¿qué nivel de impacto podrían tener este tipo de disrupciones? Bueno, pues la OSD estima que los vehículos autónomos podrían reducir hasta 90% la cantidad de vehículos en nuestras calles. Imagínense un segundo lo que significaría eso para nuestras ciudades. Serían absolutamente irreconocibles. Serían ciudades verdes, con menos estacionamientos, más parques, con personas más productivas. En fin, estamos muy emocionados con lo que esto apenas está empezando. Estamos comprometidos con el cambio que vamos a lograr con nuestras ciudades y nos emociona muchísimo ser parte de algo que ya estamos viendo en transformación, pero lo que más nos emociona es lo mucho más que está por venir y la forma que lograremos recuperar nuestras ciudades. Muchas gracias. Bueno, ahora vamos con preguntas y respuestas. Es la importancia, a lo mejor uno como padres de familia. En mi ciudad todavía no llega, pero tengo una hija que vive en la capital de Chihuahua. La seguridad de uno como padre de familia, de que nuestros hijos no anden en su automóvil en la noche. Para mí es una tranquilidad que me diga, voy a un antro, pero salgo y me voy en un Uber en lugar de andar en su carro. O sea, eso se lo agradezco yo personalmente. Yo te agradezco a ti. El punto sí se me olvidó mencionarte y te prometo que pronto estaremos en tu ciudad. ¿Ya? Allá está. Sí. Sí. Buenas tardes, mi nombre es Federico Villa, soy de Coparmex Tijuana. Fíjate que estuve viendo la presentación y sí, mire que está enfocado mucho a Estados Unidos. México es totalmente distinto en cuestión de la innovación. Te voy a poner un ejemplo, Uber. Uber nació en Estados Unidos y Uber tiene, su esencia fue carpool o darle rides, y que los carros que tienes, que están desocupados, los puedes utilizar secundariamente. Pero, por ejemplo, aquí en México se ha deteriorado ese punto de vista, porque existen personas que ya lo ven como el negocio y empiezan a comprar 2, 3, 4 Ubers y luego empiezan a buscar choferes, ya no es de ellos. O sea, la esencia ha evolucionado a este tipo de país. Es por eso que, por ejemplo, el gobierno empezó a cuestionar en la idea de que ya no es tuyo, ya es un servicio más que todo de taxi de una persona que tiene 2, 3, 4. En eso es lo que te comento. Y muchas veces, por ejemplo, yo llegué a Guadalajara y, por ejemplo, Uber, yo lo pedí y me estuvieron hablando. Tuve que cancelar 5 Ubers porque no me querían llevar a la central camionera. Ellos me querían dar el servicio al producto final, siendo que la esencia es totalmente distinto. A eso me refiero cuando hablamos de innovación. Por ejemplo, a mí me hubiera gustado ver de aquí mismo, de México, cuáles son los casos de éxito en cuestión de innovación en las industrias, y la otra, en Coparmex, qué vamos a hacer para poder impulsar más los temas de innovación. Por ejemplo, el año pasado yo quise entrar a la Comisión de Innovación, me dijeron que a nivel nacional ya no estaba, que se había incorporado a otras comisiones. Entonces creo que necesitamos impulsar un poquito más ese tema, ¿no? Bueno, si quieres, yo toco los puntos de Uber y ya dejamos que el ingeniero nos hable un poco más de la innovación en general en México. Tocas un par de puntos interesantes, y sobre tu primera alusión sobre aterrizar un poco más a México, déjenme contarles un poco más de Uber en México. Uber es uno de los 3 países más importantes, México es uno de los 3 países más importantes para Uber a nivel global.
Tenemos aquí más de 200,000 socios conductores. El 40% de ellos eran desempleados. El 70% de ellos pasó por primera vez a la economía formal por la oportunidad que esto tiene. Ahora, como bien menciona Federico, si no recuerdo mal tu nombre, tenemos dos modelos de negocio. Una en el que yo tengo mi coche y me pongo a manejar y manejo con él. Otra, tenemos un modelo donde hay un socio que pone el coche y consigue un conductor que lo maneje y entre ambos se divide el ingreso. Ahora, ¿qué hemos visto con este tipo de casos? Hemos visto dos cosas. Primero, sí, como bien comentas, el modelo de socio que tiene coches y contrata un conductor ha sido algo que en su inicio fue muy grande, pero cada vez vemos más personas que tienen su propio coche, por dos razones principales. Una, porque cada vez más personas le ve sentido a sacarle el jugo a su coche en términos de utilización que ya tiene estacionado el 96% del tiempo y ponerlo a manejar el Uber. Y otro es ese mismo socio conductor que conducía para ese socio, que era el dueño del coche, que no tiene historial crediticio, que no tiene los ingresos, que con su mismo historial en la plataforma y con el historial y el non-traditional lending puede conseguir opciones de financiamiento para migrar a tener su propio coche. Entonces hemos visto miles de historias de éxito de personas que empiezan manejando para alguien más y que solo por Uber logran complementar sus ingresos o tener un ingreso como tal que les permite por primera vez poder tener su propio coche. Entonces son tipo de las evoluciones que estamos viendo y las particularidades que cada mercado representa. Ahora, por supuesto, en Estados Unidos es mucho más fácil que cualquier persona tenga ese historial crediticio y ese acceso al coche, pero nos emociona mucho el rol que estamos jugando aquí para que cada vez las personas que tienen ese coche le vean el sentido de ponerlo en Uber y para las personas que no tienen esa opción desde el inicio, utilicen a Uber como un canal para llegar a hacerlo. Bueno, perdón, nomás quería yo contestar. El caso de Coparmex, estuvimos con Gustavo de Hoyos, ¿verdad? Luego se me confunde con Gerardo, es Gustavo. Estuvimos platicando hace 2 años antes de que llegara presidente nacional de cómo lo movíamos esto que estamos haciendo en Guadalajara a otras zonas. Entonces en Guadalajara empezamos a dar cursos, preparando empresarios, son cursos que duraban 24 semanas, una sesión semanal de 3 horas y acompañábamos hasta donde era posible a los empresarios. Ahora estamos tratando de buscar hacer una labor de enlace donde traigamos estos intermediarios de la innovación, gente que conozca muy bien de plataformas, probablemente por ahí se va a dar algún evento a nivel nacional. Es muy difícil hacerlo en cada centro, pero sí queremos replicarlo a que si alguien llega con una industria en particular, proporcionarle mucha de la ayuda y de la orientación y luego acompañarlo mucho en su proyecto. O sea, si la pregunta es, en México no estamos haciendo innovación, yo les diría, hablamos de que hacemos una gran innovación, son muy poquitos los casos notables de esto. Los emprendedores, la mayoría fracasan en el intento. Entonces, en Guadalajara se ha trabajado a través de la comisión, estamos buscando empujar este concepto para que se pueda hacer en muchos de los centros de Coparmex. Y aquí quisiera nada más enfatizar en 2 cosas. Cuando hablas de innovación, una cosa es claridad y otra cosa es proximidad. Nosotros mismos, para poder ayudar, necesitamos una serie de material como tener los mapas de cada industria, qué es lo que está saliendo, y una vez que tenemos esto, pues tratar de empujar para que el mismo empresario se involucre más en estos conceptos. Entonces, estamos, digamos que terminando el proceso para poder empezar ya un poquito más. Yo estoy involucrado con el Centro de Transformación Digital del TEC de Monterrey. A veces son muy técnicos a nivel universitario y mucho hablan de Internet de las cosas, hablan de sensores, actuadores y de todo. Y esto es una cuestión de necesidades. Nosotros hablamos de qué necesidades tienes y después ya empezamos toda la labor de vinculación. Entonces sí vamos a platicar muy bien, a ver qué se puede hacer, pero hay la inquietud de llevarlo a los empresarios y el empresario mediano, pequeño y aún el que esté un poco más grande. Sí, además para complementar la respuesta de Coparmex, Jorge, muchas gracias por estar con nosotros y presentar pues todo este panorama de la innovación y bueno, además Federico que lo aterriza en algo que conocemos todos y eso nos facilita entender la innovación. La idea, como saben, uno de los 7 lineamientos que ha trazado Gustavo tiene que ver con transformar la cultura empresarial. Cuando yo le pregunto a los empresarios cómo vas en tu negocio, tengo 2 respuestas. La primera es sobreviviendo, el dólar está muy alto,
la crisis, el TLC, en fin, apenas sobreviviendo. Y un segundo grupo de empresarios me dicen, no me doy abasto, estamos creciendo a 2 dígitos, hay grandes oportunidades en el mercado. Entonces les hago una segunda pregunta. ¿Qué estás haciendo en innovación? El primer grupo dice, pues no tengo tiempo porque estoy sobreviviendo. Y el segundo grupo se extiende en lo que particularmente están haciendo en innovación. Es por eso que dentro de este lineamiento que nos ha puesto Gustavo, hemos decidido impulsar la innovación. Y ahí lo que nos gustaría es que cada centro empresarial tome esta responsabilidad, que para pasar el lineamiento que nos traza Gustavo, tenemos que impulsar a las empresas socias de nuestros centros empresariales a que entren en el tema de innovación. Ya ayer nos platicaba Gustavo de la iniciativa del IBF, Innovation and Business Forum, que ya no nada más es en Ciudad de México una vez al año, sino que se está yendo a distintos centros empresariales. Lo que Jorge Valdés nos ayudó a desarrollar en el Centro Empresarial de Jalisco es un taller de innovación estratégica, en donde en la primera generación Jorge fue el instructor, todo un año, un día a la semana, 3 horas, y lo que ahorita vimos como una peinada de distintos conceptos para innovación los va extendiendo en el transcurso de todo el taller para lograr proyectos innovadores en todas las empresas que participan. Ha sido muy exitoso, llevamos en la 5ª generación en ese taller de innovación estratégica en Coparmex Jalisco. Ya también trajo un taller avanzado de donde salieron algunas aplicaciones que, respondiendo a la pregunta de que los videos que vimos solo son en Estados Unidos, ese tipo de innovaciones, pero aquí en nuestro país. Entonces, la petición es que se lleven el tema de que tenemos que impulsar la innovación de las empresas socias de Coparmex, porque esa es la manera de ayudarles a generar una nueva cultura empresarial. Y como dijo Jorge, lo platicamos de hecho hoy en la mañana con Gustavo, cómo vamos a poder apoyar a los centros empresariales en pasarles pues los programas, metodología. A lo mejor Jorge, ayuda de alguno de los miembros de la Comisión de Innovación en Jalisco que vaya a hacer entrenamiento a otros centros empresariales. Si se agrupan será más fácil ir aterrizando estos conceptos. Y gracias nuevamente Jorge y Federico por estar con nosotros. Gracias, José. Sí, perdón. Sí, aquí, mientras que llega la pregunta, se está trabajando mucho. José fue el que impulsó el Centro de Innovación en Guadalajara en su gestión. Queremos darle continuidad, pero ya tiene que evolucionar. Pero no es un trabajo de 1 o 2 personas, o de 5 que estamos en la comisión, o 6, sino que es un trabajo muy arduo de conexión, de traer gente de fuera, y también el empresario tiene que poner de su parte, ¿no? A veces estamos en la zona de confort, las cosas en México se dan razonablemente bien, a pesar de que nos quejamos mucho, las compañías crecen muy rápido, entonces como que no nos ha llegado la urgencia de tener que cambiar. Y hay que cambiar antes de que las circunstancias te cambien, ¿no? Entonces creo que sí hay una gran oportunidad. Sumando un poco a lo que dijo Pepe, sí es necesario que en todos los centros se difunda esta, vamos a decir, nueva estrategia, porque veo que muchos de los negocios están en riesgo, hablando de súpers, de restaurantes, de transporte, y me parece que es momento para precisamente aterrizar con todas las personas que están emergiendo, que traen nuevas ideas. Por ejemplo, en el Uber, a mí me gustaría mandar a mis hijos a la escuela en un Uber, pero todavía no siento la seguridad del conductor, porque como mencionaban, hay muchos que compran 40 Ubers y ponen un chofer y pues es todavía como que no se siente una seguridad. Llamémosle también al transporte, si decimos puede haber transporte tipo Uber en construcción,
en motoconformadoras, en retros, o sea, hay mucha tela donde cortar, innovando con las plataformas que acabas de mencionar. Entonces, sí nos interesa mucho que nos aterricen en cada centro estas nuevas propuestas. Acá hay, no, sí. A Jorge y a Federico por sus dos exposiciones. Definitivamente creo que me encantó la plática de innovación porque creo que tengo mucho por hacer. Hay muchas cosas donde yo no había visto tener esta visión y creo que ahora me voy muy preocupada. Entonces, gracias por darnos compartirnos estos, pues sí, estos contenidos, ¿no? Porque te vas preocupada por saber qué tienes que hacer y cómo le vas a hacer en tu negocio para poder cambiar el contexto y no estar fuera el día de mañana, ¿no? Y en cuanto a Federico, con lo del Uber, definitivamente cuando surge Uber y yo empiezo a utilizarlo como usuario, me da seguridad por encima de todos los vehículos, de los taxis, hablando de la Ciudad de México específicamente cuando yo voy de visita. Entonces, para mí fue un servicio que aparte que me daba seguridad, era económico. Y otra de las cosas muy importantes es que te subías a un carro y el carro perfectamente limpio, una persona muy atenta y te conducía y demás. Entonces te quedas con esa imagen. Y sí quise comentarlo porque yo creo que hay que ver en todas estas cosas, innovaciones, qué controles hay. En el tema de los conductores, yo creo que a mí me tocó el punto 001 en una ocasión de las cosas que no deben de pasar. Y esa vez sí me dio mucho pánico porque justamente llegas a una ciudad que no conoces, que es la Ciudad de México, que es muy grande. Entonces hablas a tu Uber, pides tu Uber porque te da certeza. Y en esa ocasión el servicio que a mí me dieron definitivamente para nada me gustó. Entonces yo lo que te quiero preguntar, ¿cómo controlan un poquito el tema de qué persona va a estar conduciendo? Porque en ese momento me habían mandado, por decirte, un carro con un conductor, de repente se cancela, me ponen otro. Y el taxi que llegó era un taxi que no tenía que ver nada con los modelos, con la limpieza, y la persona que lo venía conduciendo, digo, hasta con un piercing y tatuaje, pues definitivamente lo cancelé y no me subí, ¿no? Pero ¿qué garantía nos da Uber a nosotros como usuarios en ese sentido? Porque evidentemente también que como madre, pues les das el mismo acceso a los hijos, ¿no? Y la verdad yo sí quiero descansar en que siempre voy a tener esa confianza de que es un viaje totalmente seguro y placentero. Gracias. Sí, gracias a ti por la pregunta. Sin duda, como tu empresa, nosotros también tenemos muchísimos retos con los cuales te puedo comentar que particularmente con la seguridad estamos obsesionados y continuamente nos apoyamos en la tecnología para ser mejores. Por supuesto que es retador mantener un estándar a la velocidad que crecemos nosotros, pero ahorita estamos particularmente doblando esfuerzos en el sentido de la calidad y tenemos toda la tecnología y la información para ser muy puntuales en ese sentido. Déjame darte un par de ejemplos. Con respecto a la manera que utilizamos la tecnología para mejorar la experiencia de los usuarios y de los socios conductores en la plataforma, estamos en una etapa de inversión muy fuerte que, por ejemplo, para mejorar tu experiencia como usuario, nos apoyamos en la telemática para observar cómo son los patrones de manejo del conductor, su frenado, su desaceleración, su cambio de carriles y demás, y con base en eso poder tomar acciones muy puntuales desde una retroalimentación hasta desactivar la cuenta del socio de ser necesario. También parte de la retroalimentación de los usuarios, como me imagino que comentabas en una ciudad que no conoces, es que te lleven por la ruta adecuada. Y para eso, como cualquier tecnología, la que utilizamos hoy día, específicamente Waze y Google Maps, es perfectible. Y es por ello que Uber fue el primer país a nivel mundial que estamos desarrollando nuestra propia tecnología de mapas. Estamos mapeando nuestros propios, todas las ciudades en donde estamos para asegurarnos que se enfoque desde la perspectiva del conductor, cuál es no solo la ruta más eficiente con los millones de datos que tenemos, sino facilitar los puntos de dejada y recogida de los usuarios. Y en términos de selección de conductores, como tú comentabas, pues de nuevo te digo, la seguridad es nuestra principal obsesión y Uber aborda el tema de seguridad con un enfoque integral. Y eso se trata de antes, durante y después del viaje. Antes del viaje tenemos todos los procesos para tener no solo la constancia de no antecedentes penales, un examen psicométrico, un chequeo de antecedentes de la persona, todos los documentos del vehículo y personales. Y también durante el viaje tenemos toda la posibilidad del traqueo vía GPS
de la retroalimentación que se nos da y el sistema de retroalimentación 2 vías después de cada viaje. En ese caso, si tú tuviste una mala experiencia, te pido una disculpa y te pido que en el futuro nos hagas ver. Y si no lo hiciste ver tú, te aseguro que algún usuario más lo hizo ver y ya tomamos acciones al respecto. Por eso es que hablo de un enfoque integral, porque no podemos hablar de una revisión en un momento del tiempo, es a lo largo del todo el tiempo. Y en esta economía colaborativa nos apoyamos en los usuarios y en la tecnología para tener esa retroalimentación integral y que no se nos escape ni un detalle al mínimo como esos. Buenas, aquí tengo el micrófono yo. Óscar Benavides, de Manzanillo. No tenemos Uber en Manzanillo, pero... Pronto, mucho gusto. Gracias. Pero sí en Guadalajara, y bueno, soy usuario, me ha tocado ser usuario y muchas experiencias, creo que la mayoría satisfactorias por el tema de Uber. Tenía varias preguntas, pero las han ido haciendo ya y se han ido de alguna manera contestando. Nada más queda una pendiente. Decías tú que ya se está migrando efectivamente ya a la venta del vehículo, ya no invertir inclusive en el vehículo, porque efectivamente es más rentable o era más rentable viajar en Uber, y ese es mi comentario. Yo el análisis lo hice en Guadalajara. En alguna ocasión tenía necesidad de tener un vehículo de manera permanente, hice el análisis y me convenía más cuando voy a Guadalajara moverme en Uber. Entonces lo decidí, pero hubo algún cambio, no recuerdo qué situación sucedió, que empezaron las famosas tarifas pico. Y entonces ya se volvió, ya no podías trazar tu viaje, o tienes que esperar cierta cantidad de tiempo, y entonces ya el estudio, la comparativa para dejar de invertir en un vehículo o usar Uber, ya no tenemos esa certidumbre. ¿Qué pudieras como Uber ofrecernos realmente para tener certeza de tarifas y realmente poder decir, ya no voy a comprar mi vehículo, voy a usar Uber? Qué buena pregunta, te agradezco por hacerla. El tema de las tarifas dinámicas siempre es sin duda muy relevante. Es muy fácil ver lo que veíamos hoy en Ciudad de México o incluso lo que estamos acostumbrados en Aguascalientes durante la Feria de San Marco, donde en promedio a menos de 4 minutos tienes un Uber disponible en la feria, en cualquier lugar, a cualquier hora del día. Ahora, la tarifa dinámica juega un rol fundamental precisamente para pasar esa retroalimentación del lado de la demanda, del lado de tú como usuario, hacia los socios conductores para saber que hay una oportunidad. Y ese posicionamiento, no solo ubicación geográfica, sino a lo largo del tiempo, es lo que facilita esa disponibilidad. Porque, de nuevo, las leyes de oferta y demanda siempre es mejor que tú tengas esa opción de transporte accesible a que no la tengas, porque simplemente no se logró hacer ese empalme de oferta y demanda. Entonces, por lo tanto, es algo que es fundamental y lo que estamos tratando ahorita para darte esa certeza como usuario es precisamente dar la tarifa por adelantado. Y específicamente, en vez de decirte ahorita hay una tarifa dinámica de más de 20%, te vamos a decir tu trayecto cuesta 60 pesos. En vez de decirte 1.2x versus un trayecto que tú sabías que te costaba 50. De esa forma tú puedes tener una mejor certeza. Y también tenemos una tecnología donde tú puedes indicar de que te avisen cuando la tarifa dinámica ya bajó, porque precisamente la tarifa dinámica existe para dejar de existir después de unos minutos, el momento que se logra posicionar la oferta para que tú tengas un Uber disponible en todo momento. Entonces tú puedes decirle a la aplicación que te avise cuando haya bajado ese costo normal y así tengas tú más certeza como ingresos. Ahora, déjame tocar un poco del lado de los socios conductores porque es una pregunta natural. Somos un ecosistema y no funcionamos sin unos y nosotros. Hay que recordar que nosotros en Uber ganamos una porción de lo que gana el socio conductor y también hay que darles a ellos esa certeza desde el punto de vista de ingresos. Y nos apoyamos en la tecnología para tomar acciones muy concretas y saber que esa inversión que alguien pudo haber hecho en un coche, como tú mencionas, sea redituable y sus ingresos no solo sean los mismos, sino que cada vez sean mejores. Y con ello tenemos toda la data para saber cuántos son los ingresos de los conductores por hora, por momento del día, en todo el tiempo, y asegurarnos de que siga siendo algo que haga sentido para ellos. Porque sin socios conductores contentos no hay Uber. Y sin usuarios que nos vuelvan a buscar porque saben que está ese Uber disponible, como en tu caso, tampoco dejamos de existir. Entonces, sin duda es muy retador, es muy fascinante y es algo que sin duda nos quita el sueño y continuamente trabajamos para mejorar esa experiencia de los ambos lados. No podemos hablar de uno sin hablar del otro. Pero gracias por tu pregunta. Buenas tardes. Francisco Ramírez, de La Paz. Primeramente, la felicitación obligada por la excelente exposición de ambos. Y mi pregunta va para Federico en el sentido de cómo enfrenta Uber los retos que representan las barreras de entrada en alguna ciudad o en algún área en específico, particularmente con regulaciones o leyes locales y con sindicatos
que representan un poder específico o tienen un peso específico en algunos estados o en algunas zonas, particularmente, por ejemplo, en el caso de Baja California Sur. No hay en este momento el servicio y hay una controversia muy fuerte en razón de la adecuación de leyes locales de transporte, asimismo con el asunto de los sindicatos de taxistas, del grupo de transportistas. Qué buena pregunta. Parece que hubiera escogido yo las preguntas porque tocamos todos los temas relevantes. Mira, en Uber, como sabes, somos una empresa disruptiva y como no hemos visto nunca en la historia de la humanidad, una regulación jamás ha precedido una innovación. Entonces, eso es exactamente lo que estamos experimentando con Uber en muchos lados. Y déjame ser muy claro en algo, nosotros somos pro regulación, pero una regulación que sea inclusiva, que respete el derecho a elegir de los socios conductores de cómo autoemplearse, que respete el derecho a elegir el usuario de cómo transportarse y hasta cómo pagar por ese transporte. Entonces, continuamente tenemos puertas abiertas y estamos en diálogo con las autoridades para llegar a un modelo que respete esa economía colaborativa, pero sobre todo el derecho de elegir de las personas. Ahora, tú puedes ver reacciones salvajemente distintas y puedes ver algunos estados, como te puedo mencionar el Estado de México o Puebla, que tienen regulaciones innovadoras, incluyentes, que entienden el modelo, y también hay otras muy distintas que buscan ya sea proteger el status quo o algunos intereses en particular, como tú mencionas, pero el resultado siempre es el mismo. El que pierde es el ciudadano, ya sea porque se va a autoemplear o ese usuario porque no tendrá esa opción primero disponible, pero lo más importante de todo es confiable y segura para transportarse en cualquier lugar del día, en cualquier lugar de la ciudad. Así que es una lucha en la cual estamos comprometidos y mi compromiso es hacerle ver pues, a todos los ciudadanos y a todas las autoridades que realmente estamos comprometidos con nuestras ciudades y con nuestra tecnología, transformar la economía y la movilidad, y estamos en ese camino lográndolo. Como te digo, no podemos esperar que venga antes la regulación de nuestra innovación, pero estoy seguro que llegaremos a ello, como está pasando en más de 73 países en el mundo, en más de 450 ciudades que estamos en todo el país. Hace un año éramos 8 ciudades, hace 3 años y medio éramos una ciudad en México, hoy día somos 31 ciudades y van a ser mucho más. Gracias. Buenas tardes, me uno a las felicitaciones, en verdad muchas gracias a ambos. Creo que a todos nos llama mucho la atención este tema que es el modelo de negocios disruptivos, cómo nos estamos quedando fuera, cómo nuestras empresas están amenazadas, sin importar qué empresa sea. Yo tengo una empresa de desarrollo de software y ya llegó mi Uber, ¿no? Con este concepto del Uber, es aquel modelo disruptivo que llega a romper un modelo tradicional. La pregunta, ¿cuál es el Uber de Coparmex? ¿Cuál es ese modelo disruptivo que va a acabar con la representación empresarial o a la que nosotros tenemos que transitar para que no se nos acabe esa oportunidad de transitar, ¿no? O sea, al día de hoy cada vez es más difícil afiliar nuevas empresas, cada vez las nuevas empresas encuentran menor valor en la representación que se les da, aunque exista mucho valor, no lo encuentran. ¿Cómo se transita esto? ¿Cómo ven ustedes que debería transitar un sindicato patronal a este tipo de modelos de negocio? Sí, miren, en términos de negocios se conoce un concepto como Slack, es cuando hay mucha holgura, hay mucho espacio para mejorar. Si nosotros vemos las áreas de actividad económica, el Slack yo creo que en México es el 50-60%. Lo que pasa es que vamos todos a donde está el otro y tratamos de hacer lo mismo. Hay muchísimas oportunidades. ¿Qué queremos hacer en Coparmex? Y esto es con el liderazgo de José Medina, es tratar de poner eso en manos de ustedes, ayudarle a buscar esas áreas. El problema es que nosotros empezamos al revés. ¿Qué puedo hacer? Y bueno, pues si son tecnologías nuevas y no estoy familiarizado, pues ya bloqueamos el proceso. Es qué es necesario y qué oportunidades hay, y de ahí empezamos al revés. Ese es el gran cambio en el discurso. Y el grupo que se está armando y que estamos buscando cómo replicarlo en los otros centros Coparmex es poner a sus órdenes gente que está familiarizada. Obviamente es un tema amplísimo, cómo poder conectarnos con gente expertos en el mundo, y vamos a tratar de hacer algún tipo de eventos donde traigamos estas gentes que son, en el caso por ahí de agosto, es muy probable que traigamos en Guadalajara a uno de los gurús de los 4 más importantes en plataformas digitales. Estamos en eso. En junio en Guadalajara vamos a tener un evento también importante donde vienen algunas personalidades y queremos llevarlo a Coparmex. Entonces yo les diría que en México hay mucho talento, lo que yo veo es mucho talento.
El problema es que estamos conformes con lo que estamos haciendo. Sí nos preocupamos, pero de la boca para afuera, en las reuniones sociales, está dura la cosa y seguimos haciendo lo mismo. Entonces aquí es un poco de moverlos, sí tiene su complejidad, por supuesto, pero lo podemos hacer. Han hecho cosas mucho más complicadas de mantenerse en el negocio, a veces en condiciones de competencia muy desfavorables. Entonces, el hecho es, yo les puedo decir con toda la confianza, México hay miles de oportunidades. Tenemos que crear más valor, las empresas no creamos valor y estamos nosotros esperanzados de que venga una empresa americana y contrate gente. Y si crece México al 8%, de todo modo va a haber la misma desigualdad y muchísima gente muy pobre y algunos cuantos empresarios que vamos a salir beneficiados o van a salir beneficiados con eso. Pero lo que queremos es esa creación de riqueza y parte de ustedes y de ustedes hacia abajo en cada uno de los centros. Entonces yo sí soy convencido de que es mucho, aunque es complicado, es mucho más simple y muy factible de hacer siempre y cuando haya la voluntad de salir de esa zona de confort, ¿no? ¿Sí? Buenas tardes, Mirna, directora de Colima. Hace unos meses me visitaron a mí de Uber, enviado de hecho de aquí de Coparmex Nacional, y me dijeron que en pocos meses llegarían. Sigo sin saber el motivo por el cual no. Definitivamente en el estado de Colima necesitamos a Uber, aun cuando es un estado chico. Tenemos a Chofer Pro, que es socio Coparmex. En lo personal tengo un excelente servicio con ellos. Hoy mis hijos están moviéndose allá con Chofer Pro, pero creo que la demanda que tenemos sí es importante que pues participen allá en el estado. No sé cuánto tiempo tarden en llegar. La ley de movilidad se ha modificado últimamente ahí en el estado y ha sido un momento importante o parteaguas para que ustedes se hagan presentes. Entonces, bueno, invitarlos a que regresen ahí a las oficinas Coparmex Colima. Muchísimas gracias por la invitación. Te prometo que estamos en ello. Como sabes, continuamente, Uber es una empresa que crece de acuerdo a la demanda y así como Colima hay muchas ciudades más que sabemos que se requiere nuestro servicio y estamos buscando la mejor forma de hacerlo, pero tampoco queremos estar en una situación donde vayamos a poner en riesgo a un socio conductor o un usuario que es un modelo de negocios que realmente no nos entiende, y eso es lo que ha pasado ahí un poquito en Colima, que estamos trabajando con las autoridades, pero no nos sentimos cómodos hoy día con esta nueva ley de movilidad que tú comentas, pero sabemos que en conjunto continuamente estamos abiertos y encontraremos la mejor forma de hacerlo, porque es uno de los lugares, como hay varios en México, donde hay muchas personas que nos están buscando. Y como les decía, nuestra tecnología nos permite ver muchas cosas interesantes en ese sentido. Podemos ver en qué lugar de la ciudad hizo un usuario su cuenta, podemos ver en qué ciudades ha abierto un usuario su aplicación y la ha visto. Y por eso sabemos, como les comentaba, que aquí en la Feria Nacional de San Marcos tenemos personas que han utilizado Uber aquí de 41 países distintos donde han creado su cuenta, 62 ciudades distintas donde han creado su cuenta dentro de México que vienen a utilizar Uber en la Feria Nacional de San Marcos. Entonces estamos creciendo con base en esa información, esa demanda, y estoy seguro que Colima estará por venir, ojalá muy pronto. Buenas tardes, Jesús Andrade de Ciudad Juárez. Anoté aquí un par de cosas ahí, Jorge. Ahorita que escuchaba de la compañera que decía que se iba un poquito preocupada, ¿verdad? Pero a lo mejor, y a la vez ocupada. A lo mejor, no sé, igual a lo mejor ya se está haciendo, pero lo desconozco. Quizás sea bueno diseñar algún taller de modelo de negocios, creo que toma una relevancia importante. Y sobre todo que también hay que tener muy cuidadosos de crear los modelos de negocio, porque igual ahorita tenemos éxito y quizá creamos algo que vaya, que perjudique nuestros negocios también, ¿verdad? En la parte de innovación, pero quizá bien encauzado y bien dirigido sea positivo. Entonces te dejo ahí la inquietud. Por el lado de Uber, Federico, pues felicidades. He tenido dos experiencias, una en Guadalajara, por cierto, ahí de un discapacitado. Al principio sí me causó miedo a mi familia porque manejaba con una muleta, frenaba, y seguramente has escuchado de él, pero ya tenía 15 años manejando así y ya no me tranquilizó, pero a la vez que les das oportunidad a gente que de otra manera no lo pudiera tener, ¿verdad? Entonces, por ese lado, muchas felicidades. Y ya que están dando algunas sugerencias, ojalá que puedan incluir el color del vehículo, no tan solo la placa, porque para los que usamos lentes o si está oscuro es más fácil identificar quizá también el color y es un poquito más, ¿no? También ojalá que pudiéramos seleccionar
si hay 3 o 4 conductores cercanos que pudiéramos seleccionar en base a las estrellas, ¿verdad?, que aparecen, poder nosotros tener ese control de decir, pues quiero este chofer, ¿verdad? ¿Por qué? Por ejemplo, trae un vehículo un poquito más amplio, aunque sea de la misma categoría, pero un poquito más amplio. O también, pues, por la seguridad que hablaban hace un rato, ¿no?, mejor calificado, ¿no? El teléfono no corresponde, es virtual, entonces pues te llaman y el número que aparece no es el que es, ¿sí? No te puedes comunicar con ellos. Entonces, eso también complica las cosas. Yo acabo de tener un problema antes de venirme de Juárez, y soy breve, se me quedó mi celular en un Uber. Le estuve marcando y al principio pensé que lo tenía yo apagado, silenciado, pero no. El cuate no me contestó, llegó otro Uber, lo mandé a que alcanzara, ya llevaba varios kilómetros, mi hija en México rastreándolo, ayudándole al de Uber, y finalmente lo pude recuperar, pero claro, me costó este pecado que cometí, dándole una propina al de Uber, pero al otro, no al primero, sino al segundo. Pero finalmente pude y me sentí angustiado de no poder recuperar mi teléfono antes de que saliera. Entonces hay una recomendación, a ver de qué manera dentro de la operación de los choferes, que se aseguren que no haya cosas olvidadas. Creo que ahí estaría bueno dentro de los procedimientos. Por último, yo sé que nosotros podemos calificar a los conductores, pero sabemos que hasta donde yo sé, ellos también nos califican a los usuarios. No sé si eso nos puedas confirmar. Y si es así, correcto, ojalá que también sean transparentes y yo pueda revisar en mi perfil cómo estoy calificado. Creo que es un indicador de transparencia, ¿no? Ahorita te muestro, sí se puede. Gracias. Sí, gracias por las sugerencias y déjame decirte que estamos trabajando en varias cosas de ellas. De hecho, es de lo que más me emociona de mi trabajo. Yo, de hecho, no le llamo trabajo. Trabajo suena algo tan aburrido como que te tienen que pagar para que lo hagas. Realmente Uber es mi misión de vida y estamos comprometidos en el día a día a mejorar la experiencia. Todas tus sugerencias, como por ejemplo el coche, ya estamos probando con el color del coche en algunos casos y muchas más. Estamos continuamente viendo cómo asegurar que incorporamos su retroalimentación, que es sumamente valiosa, porque solo así seguiremos asegurándonos que estamos dando la propuesta de valor que tú como usuario esperas y así puedas seguirnos utilizando. Así que muchísimas gracias por tus sugerencias. Me las llevo y ahorita platicamos para mostrarte la calificación de usuario. Pero voy a contestar esa parte de la pregunta a la que corresponde. Estamos pensando en Guadalajara, ya subimos a Facebook, vamos a compartir mucho material y ahora lo que vamos a hacer es estructurar. La cantidad de trabajo es muy fuerte y yo sería muy optimista, digo, para todos ustedes a veces subimos y los asustamos y entonces la gente se empanica y ya no sabemos qué hacer. Yo veo con muchísimo optimismo México. Con Trump, sin Trump, a pesar de Trump, y Trump a lo mejor va a ser un catalizador que nos haga reflexionar en que tenemos que hacer más. Entonces, veo una extraordinaria área de oportunidad y nuestra función es apoyar al empresario, apoyarlos ustedes a cómo podemos replicar. Lo que sí les digo es que a veces nos dejan solos, en el sentido de que somos 5 o 6, pues sí tenemos quórum para los cursos, conferencias, pero pues tenemos que llevarlo a la práctica. Entonces, traemos un plan muy interesante que tenemos que platicarlo bien con Gustavo, con José, con Mauro en Guadalajara y cómo podemos apoyar. Nuestra idea, yo hago esto por ayudar, entonces mi interés es de que lleguen muchos empresarios. Para nosotros el premio es que un empresario logre implementar algunas de estas mejoras o logre transformar su modelo de negocio. Pero a veces nos bloqueamos de que va a ser muy complicado. Yo les diría, va a ser, aparte de muy excitante hacer un experimento de esto, van a tener toda su empresa bien energizada. Entonces, yo soy muy optimista de lo que viene.